¿Cuál es el mejor juego de todos los tiempos? Esta pregunta aparece constantemente en discusiones sobre el medio y, por supuesto, no tiene una única respuesta. Cada uno tiene sus preferencias y los videojuegos son un campo tan extenso y variado como para ofrecer múltiples opciones válidas. Pero ciertos nombres salen con frecuencia y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Vamos a cuestionar la grandeza de Deus Ex. What a shame. Dos pequeñas aclaraciones antes de entrar en materia en este vídeo. Lo primero es que parte de este guión es una versión actualizada de un artículo que escribí en 2021 sobre el contenido político en el juego. Lo segundo es que casi la totalidad del material visual parte de Deus Ex Revision, un mod no oficial para la versión Deus Ex Game of the Year en Steam. Ese mod añade una serie de mejoras visuales y de interfaz, pero también cambia algunos de los diseños de personajes y, lo más importante, cambian muchos de los diseños de los niveles, en especial Hell's Kitchen. El motivo de este último es que ya he jugado al juego base como un centenar de veces, y me parecía interesante partir ahora de una versión que, si bien idéntica en temas de progreso y narrativa, me permitía volver a sentirme un poco perdido en los espacios, como si fueran nuevos. Aclarado esto, vamos con la programación habitual. Warren Spector se encontraba produciendo Ultima Underworld 2, Labyrinth of Worlds, la secuela de lo que hoy consideraríamos el primer Immersive Sim. A Spector le gustaba la fantasía de los mundos de Ultima, pero sentía que la fascinación escapista del mundo virtual no era suficiente. Las posibilidades que habría a poder crear universos más complejos, más similares al mundo real, era algo que le fascinaba. La inspiración llegó gracias a las conversaciones con su esposa, la escritora de ciencia ficción Caroline Spector, que entonces se encontraba fascinada con el reciente éxito de la serie Expediente X. Warren, además, había trabajado con el escritor Bruce Sterling, uno de los padres del Cyberpunk, en trasladar sus universos a una campaña de rol de mesa. Con todas esas ideas en su cabeza, se dedicó a trabajar en un documento de diseño por su cuenta, titulado Troubleshooter. Pasó el tiempo y Looking Glass Studios trabajaba en un nuevo y ambicioso proyecto, Dark Camelot, el juego que se convertiría en lo que hoy conocemos como Thief, The Dark Project. Dark Camelot intentaba recrear algunas de las complejidades de Ultima Underworld en un entorno artúrico, pero a medida que las limitaciones imponían desechar algunas de las ideas, se fue convirtiendo en un juego de sigilo. Spector no estaba muy contento con la idea. Le parecía que forzar al jugador a usar sigilo solo porque el personaje apenas podía combatir era privarle de opciones. El equipo ignoró esta posibilidad para ofrecer una experiencia de sigilo mucho más pulida y compleja, donde ser descubierto y desafiado a un duelo implicaba prácticamente tener que reiniciar la misión desde el comienzo. Frustrado por la falta de financiación y de la tecnología necesaria para llevar a cabo su juego soñado, Warren Spector se resignó a que no era factible. To win the game, you must kill me, John Romero. Por su parte, John Romero se encontraba en otro punto decisivo en su carrera. El éxito a borde de id Software con Doom y Doom 2 como dos piedras angulares de la historia del medio le había impulsado a realizar su sueño, Quake, un juego de inspiración en la fantasía medieval y basado en sus propias partidas de rol. Sin embargo, el grado de ambición y las diferencias radicales de visión con su compañero John Carmack llevó a que la relación se resintiese. Años atrás, Carmack había sacado la idea de texture mapping de un prototipo de Ultima Underworld recreándolo por sí mismo para Doom, mucho antes de que el juego de Ultima hubiera sido lanzado. Ahora quería llevar por fin el género de los FPS a las 3 dimensiones reales. Romero, por su parte, no quería que su proyecto soñado fuese otro Doom con un motor más avanzado. Aunque ayudó en el esfuerzo por terminar el juego, Romero fue forzado por su equipo a dimitir. Con el éxito de Quake y la popularidad de su nombre, Romero fundó su nueva compañía, Ion Storm, y allí iba a realizar el juego de sus sueños. El único problema es que ese juego iba a ser Daikatana. Ion Storm había firmado un acuerdo con Eidos Software, un contrato por 3 juegos. El primero de ellos era de Katana, otro de los shooters por los que Romero era conocido. Sin embargo, sería un juego sin restricciones comerciales. Usando originalmente el motor de Quake, la ligereza y actitud despreocupada durante el diseño fue alargando el proceso de desarrollo en los siguientes meses. En un momento dado, el proyecto cambió por completo de motor para usar el de Quake 2. La falta de control, los retrasos y las constantes sugerencias de Romero llevaron a que muchos empleados se trasladaran a otros proyectos. Romero estaba de buen humor al oír que Warren Spector había dejado Looking Glass Studios y conociendo su carrera, Romero lo llamó antes de que Spector firmase con Electronic Arts.
Le dijo que en Ion Storm tendría libertad absoluta para hacer el juego que le diera la gana, y aunque sonaba demasiado bueno para ser verdad, Spector aceptó. Tras haber investigado las teorías conspiracionistas más populares, Spector tenía muchas ideas para el juego. Al ponerlas todas sobre la mesa, el equipo determinó que sería un trabajo imposible y habría que reducir y condensar algunas de las propuestas para no excederse en la amplitud del juego y su desarrollo. Spector se dedicó a estudiar juegos contemporáneos que podrían llevarle a pensar más profundamente en los sistemas de causa y consecuencia a los que aspiraba, las físicas de un entorno reconocible como Half-Life, la reactividad de TF The Dark Project, las decisiones de Suikoden, el tono moralmente gris y lleno de distintos bandos de Fallout y el tono de aventura de espías de GoldenEye 007. Para que el proyecto no se les fuera de las manos, como lo acabaría pasando a Romero, Spector decidió escribir un manifiesto de 10 puntos que guiaría el diseño de Deus Ex. Punto número 1. Mostrar o dejar claro siempre al jugador cuál es el objetivo principal. Punto número 2. Problemas, no puzzles. Se trata de resolver obstáculos y no de tratar de leer la mente del diseñador. Punto número 3. Cada problema tiene múltiples soluciones, ya sean previstas o consecuencia del jugador experimentando con el sistema. Punto número 4. Sin fallos forzados, o mejor dicho, no abusar de ello. El jugador tiene que poder reaccionar incluso si la historia requiere que su personaje se vea forzado a algo. Punto número 5. Lo importante son los personajes. No solo hablar con ellos, también decidir si combates con ellos, si les ayudas o apoyas, si compartes sus ideas o si se oponen a ellos. Punto número 6. Si algo es interesante de hacer, que lo haga el jugador y no un NPC. Punto número 7. El juego se vuelve más difícil, pero el jugador solo debe volverse más inteligente, no necesariamente más habilidoso. Punto número 8. Recompensa al jugador con frecuencia, pero de manera impredecible. Punto número 9. Pensar en 3 dimensiones, aprovechar la verticalidad en los mapas. Si uno puede acceder a un edificio desde el tejado, también podrá acceder desde las alcantarillas o por la puerta principal. Punto número 10. Interconectividad. Mapas con múltiples puntos de entrada y salida, espacios que parezcan vivos y habitables. Con un enorme trabajo de planificación previa, aún así hubo múltiples reescrituras. El proyecto pasó de ser Troubleshooter a llamarse Shooter, Majestic Revelations. Entre las ideas que se cayeron, una invasión de los Estados Unidos a México, un nivel donde rescatamos al presidente en la Casa Blanca, campos de concentraciones de las Naciones Unidas o un escenario de Los Ángeles destruido por un terremoto. El sistema de habilidades de rol pasó de ser el clásico sistema de tiradas de dados, por uno donde el jugador elegía qué aumentos cibernéticos se instalaba y aumentaba a medida que los encontraba en el propio mapa. Con un documento de 500 páginas, por fin el juego empezó a desarrollarse. 20 personas durante 28 meses de duro trabajo. Los primeros problemas fueron la separación del equipo en 2 grupos de diseño, uno que se encargaría de los sistemas inmersivos y la resolución de problemas con múltiples soluciones basadas en las físicas del motor, y otro que se encargaría de los sistemas de rol. Ante la falta de dirección, Spector se vio forzado a escoger a Harvey Smith, líder del primer grupo, como diseñador principal. Además, las limitaciones técnicas y la premisa no lo hacían muy atractivo para los equipos de arte, que lo veían fuera de un mercado más colorista y cartoon de finales de los años 90. Mientras tanto, Daikatana se estaba convirtiendo en la comidilla en prensa. Una muy agresiva campaña comercial, algo que a Romero le había funcionado en el pasado, llevó a mucho escrutinio que incluso desencadenó que se filtraran los correos electrónicos entre los distintos empleados de Ion Storm y la situación de descontrol. Spector veía esto con preocupación, mientras la moral de su división en la empresa también sufría las consecuencias. Cuando Daikatana fue lanzado, 3 años más tarde de lo esperado, su estilo desfasado, sus bugs y la autocomplaciente de algunos de sus elementos más esenciales lo convirtieron en uno de los fracasos más sonoros de la historia. Mientras tanto, Spector se estaba encontrando con un problema. Su juego, ahora llamado Deus Ex, no era divertido. Había estado construyendo un juego con un motor nuevo llamado Unreal, que no entendían demasiado bien. Por muchas historias de espías, conspiraciones y cyberpunk, los escenarios realistas no eran interesantes de por sí. En cambio, cuantos más robots, cyborgs y criaturas genéticas añadían, más interés generaba. La historia necesitaba partir de lo concreto para encontrar después un contraste en lo fantasioso. La inteligencia artificial de los enemigos no funcionaba. Las escenas cinemáticas fueron un añadido de última hora. Después de que Gabe Newell probara la misión de la Casa Blanca y la de Hong Kong, convenció a Spector de que estaban aún lejos de conseguir que el juego fuera divertido. Spector cogió las 500 páginas del documento y decidió apartar las mejores,
dejándolas en unas más cómodas 270 páginas. El juego acabó incumpliendo gran parte del manifiesto que se había planteado al forzar a un jugador en distintas situaciones y escenarios, a veces sin mucha explicación, que denotaba que la trama había sido seriamente editada. Se mantenían caminos alternativos, pero para asegurar que todos los jugadores podrían alcanzarlos sin causar un softlock, se añadieron siempre suficientes ítems y soluciones en los propios mapas, lo que convirtió parte de la dificultad en una trivialidad. Spector había tenido que comprometer su visión de su juego soñado, sí, pero al menos evitaría el desastre de Daikatana. El 23 de junio del año 2000, Deus Ex estaba en las tiendas. Las primeras críticas alababan la ambición del proyecto y que no se pareciese a nada igual. Al mismo tiempo resaltaron algunos de los problemas más evidentes de su promesa, como el convertir los usos de ganzúa o el hackeo de sistemas en simplemente mantener pulsado un botón, aunque algunos momentos del juego fueran accidentalmente ridículos. En 6 meses consiguió buenas cifras de ventas y empezó a recibir más de 30 premios, pero donde realmente pegó el pelotazo fue en Europa, donde compartía popularidad con Diablo 2 y The Sims. La explotación de los sistemas, la popularidad de ciertos mods, el reciente éxito de The Matrix y otros eventos lo convirtieron en un objeto de culto. 1 millón de unidades vendidas después, pronto pasó a ser considerado por el público como el mejor juego de PC de la historia, y por tanto, uno de los mejores juegos de la historia. Pero la cuestión es, ¿era eso verdad? Antes siquiera de empezar, tenemos una misteriosa secuencia que establece el tono. Bajo la estatua de una mano gigante abalanzándose sobre el mundo, 2 figuras discuten el estado actual de la sociedad. Solo podemos reconocer a una, el empresario multimillonario Bob Page. Pero el otro hombre también será muy relevante después. Gracias a su conversación, descubrimos que una plaga llamada la muerte gris ha asolado el mundo, y la vacuna, llamada ambrosía, se distribuye con cuentagotas. Además, distintos grupos terroristas han continuado atacando diversas ciudades e instituciones que han debilitado a los gobiernos mundiales y concedido todo el poder a corporaciones y nuevos estamentos militares. Por si fuera poco, la tecnología de aumentos cibernéticos y manipulación genética ha llegado a su apogeo. Bob Page solo ve oportunidades para acumular más poder gracias a todas esas desgracias. La secuencia termina con una misteriosa figura sumergida en un tanque. Podemos hacer uso del tutorial para descubrir que manejamos a JC Denton, un agente antiterrorista de la UNATCO, y que Bob Page es en parte responsable de nuestros aumentos cibernéticos de nueva generación, que tan solo compartimos con nuestro hermano Paul. Pero el juego aún no ha empezado. Es hora de desembarcar de una vez. Si hay un motivo por el que Deus Ex persiste como una obra maestra es sin duda por su comienzo. Liberty Island es uno de los mejores niveles de videojuegos de la historia, una asombrosa mezcla de tecnología, ingenio e inspiración. Comenzamos en el Puerto Sur, donde nuestro hermano mayor, Paul Denton, nos informa de la situación. El grupo terrorista NSF se ha atrincherado en la Estatua de la Libertad, que ya había sido atacada previamente, y retiene un cargamento de vacunas. Paul nos propone 3 armas para escoger, un lanzacohetes, un rifle francotirador y una ballesta de dardos tranquilizantes, es decir, completa agresividad, distancia y estrategia o pura infiltración sin víctimas. No lo parece, pero el juego acaba de definir su filosofía al ofrecernos esos 3 grados de aproximación a resolver el conflicto. A partir de aquí podemos simplemente dirigirnos a la puerta principal matando todo lo que nos encontremos, aunque no será nada fácil. También podemos dar un rodeo ocultándonos de los terroristas, encontrar a un informante llamado Harley, usar unas cajas para subir por la parte de atrás de la estatua, esquivar más guardias, tener precaución con las trampas bomba y acceder a lo alto de la torre, donde aguarda el líder de esta cédula, sin haber matado a nadie. También podemos rescatar a Gunter, otro compañero cyborg de la UNATCO que ha sido capturado. Si lo ignoramos, él mismo saldrá de la celda, así que teniendo en cuenta que es un imbécil y pronto será nuestro enemigo, es mejor pasar de él. En un pequeño búnker cerca de la estatua tenemos un par de guardias patrullando. Al otro lado de un generador averiado, que nos matará si intentamos cruzarlo, se encuentran algunas recompensas. Podemos usar nuestras habilidades con la electrónica para desactivarlo o podemos encender una carretilla elevadora, subirnos a ella y saltar al otro lado. Una vez cumplido nuestro objetivo, nos piden que volvamos a la base de la UNATCO, que casualmente está en Liberty Island. Como una fuerza internacional antiterrorista tiene un ataque en la mismísima puerta de su sede, ya debería levantar algunas alarmas. La sede de la UNATCO es otra muestra de la actitud reactiva del juego. Podemos explorar los distintos pisos, hablar con nuestro médico, Jaime Reyes, que nos hablará de que podemos usar los aumentos, objetos que podemos localizar en distintos mapas y que permiten desbloquear nuestras habilidades, como poder levantar más peso, volvernos invisibles, nueva resistencia o mejorar nuestra puntería. El armero de la base es Sam Carter,
una leyenda y héroe de la infancia de Jay-Z que nos ofrecerá, igual que Paul al principio, objetos a elegir que determinan nuestro estilo de juego, una ganzúa, una herramienta de hackeo o más munición. También conocemos a Alex Jacobson, nuestro contacto en misiones de campo e informático de la casa. En las oficinas encontraremos tanto a Gunter como a nuestra próxima compañera, la también cyborg Ann Navarre. De momento los encontramos discutiendo sobre una máquina de refrescos estropeada. Nuestro objetivo aquí es ser recibidos por Joseph Manderley, jefe de la UNATCO. Él nos evaluará por cómo hayamos resuelto la misión e incluso nos reñirá si, explorando la base, hemos entrado en el baño de señoras. Algo que en esta época parece un detalle menor, pero en su día te daba un vuelco al corazón descubrir que el juego conocía un acto tan nimio como este, y reaccionaba de manera coherente dentro del mundo que proponía. Con todo esto ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre este juego, pero aún podemos ponernos a prueba una vez más, esta vez con una delicada misión de rehenes y la recuperación del desaparecido cargamento de vacunas, Ambrosia. Ann Navarre corre al castillo Clinton donde sabemos que ocultan la Ambrosia, pero nosotros podemos detenernos más. Tal vez hablar a ese niño hambriento y ofrecerle comida a cambio de información. El niño nos habla de que justo a nuestra espalda, una máquina de bebidas, hay una puerta oculta al castillo Clinton que la NSF usa constantemente. Incluso nos da su código. Infiltrándonos así, tenemos que tener un enorme control de sigilo para evadir cámaras equipadas con torretas y soldados con patrullas más complejas. Al final tenemos dos formas de acceder al embarcadero donde se guarda la Ambrosia, o bien hackeando los sistemas para abrir una compuerta desde el agua y nadar, o bien usando varias ganzúas en la puerta principal. Navarre no estará muy contenta si no masacramos a los terroristas, y dirá que somos tan blandos como nuestro hermano Paul. Su siguiente misión es rescatar a los rehenes en una estación de metro próxima. Ahora, tened en cuenta que no es necesario hacerlo en este orden. Antes de que Navarre nos dé este segundo objetivo, podemos vagar por Battery Park y encontrarnos con soldados de la UNATCO asediando un poblado chabolista, donde están apostados varios miembros de la NSF. Si les ayudamos o nos infiltramos, podemos descubrir la entrada al metro que estará fuertemente vigilada y con trampas explosivas. Podemos desactivar momentáneamente las trampas explosivas con una granada de impulsos eléctricos, pero también podemos encontrar una escotilla a los conductos de ventilación, colarnos justo detrás de los rehenes y los terroristas, abrir la puerta del metro y dejar que los rehenes huyan ellos mismos, volviendo a la superficie sin que nadie salga herido, o casi. Porque aquí es donde el juego se rompe un poco. Aunque podamos resolver estos dos objetivos en el orden que nos plazca, nuestro último objetivo en esta zona es usar el metro para llegar a Hell's Kitchen. Lo que ocurre es que no podemos usar el metro con los terroristas aún apostados en la estación. Esto podría haberse resuelto fácilmente si nuestro vehículo a Hell's Kitchen tuviera otro acceso, como el barco al comienzo de Liberty Island, pero está claro que es una decisión consciente. La libertad de la que gozamos en estas dos primeras localizaciones va a acabar en un embudo, pero antes, mi zona favorita de todo el juego. Otra vez tenemos varios objetivos. Lo principal es encontrar un generador de la NSF oculto en algún lugar del barrio, pero también visitar la habitación de tu hermano Paul en un hotel cercano. El problema es que el hotel está tomado por terroristas. Antes de decidirnos podemos parar en The Underground Club, un bar donde conocemos a Jock, un piloto de helicópteros borracho que nos pide una cerveza a cambio de información. También una chica nos pone sobre aviso de un chulo que está amenazando a las prostitutas de la zona y además que hay un vendedor de armas ilegales oculto en algún lugar, con varias trampas esperando para los intrusos dado su alto grado de paranoia. Por el momento vamos a ignorar al mercader de armas a investigar un callejón. Allí encontramos al chulo amenazando a una chica. Si no lo detenemos a tiempo, la matará. Matarlo a él supone conseguir una escopeta recortada, así que compensa. En una clínica cercana podemos no solo conseguir un medkit para unos cuantos créditos, sino escuchar sobre un pasadizo subterráneo al generador de la NSF. En lugar de acceder al hotel por la puerta principal, podemos colarnos por la escalera de incendios hasta la habitación de nuestro hermano. Allí abrimos un panel secreto donde reponer algunos ítems imprescindibles y leemos para empezar a sospechar que Paul está metido en algún tipo de plan secreto además de su trabajo para la UNATCO. Nos deshacemos de los dos terroristas en el piso superior y descendemos a la recepción, donde el dueño del hotel está siendo apuntado con un arma fuera de nuestra vista. Matando al último terrorista, el dueño del hotel nos pide que busquemos a su hija, que resulta ser la prostituta que salvamos antes en el callejón. Es interesante cómo todas estas subtramas se condensan unas sobre otras, todas para conseguir microreacciones. Si no has salvado a los rehenes en el hotel, el dueño lo comentará. Si no has conocido la historia del chulo en el bar, la conocerás aquí. Después de dejar a los soldados de UNATCO masacren a terroristas, podemos adentrarnos en una nueva sección, el almacén secreto de la NSF.
Hay varias rutas, como los túneles que nos han mencionado antes, o simplemente descender al nivel de calle, pero mi preferida es ir por los tejados. El primer terrorista tiene un rifle francotirador, aunque no tiene balas, lo que hace esta pequeña aventura de sigilo de plataformas más interesante. Alex nos pide que busquemos un edificio con antenas. Hora de dejar el sigilo y simplemente matar a todos los terroristas que nos encontremos. En esta partida, uno de los terroristas accidentalmente disparó a un barril explosivo, destruyendo el generador antes de que pudiera llegar a él. Es la magia de los Immersive Sim. Con la misión cumplida, Gunter aparece en helicóptero en una terraza. Resulta que el piloto del aeronáutico es Jock, el borracho del bar. Toca volver a la base en Liberty Island para ver cuál es la situación con la misión que Paul y Ann Navarre estaban llevando a cabo. Y con esto se termina la última misión como tal del juego. Lo que viene ahora es el punto de no retorno. Llegamos a la base de la UNATCO para dar parte de nuestra misión solo para encontrarnos con hombres de negro en la puerta que insisten que no interroguemos a los prisioneros. Manderley está reunido con el líder de los agentes de negro y Ann Navarre está allí esperando. Podemos espiar la reunión para descubrir que ya no confían en nuestro hermano Paul. Cuando el hombre de negro sale de la reunión podemos seguirlo hasta las celdas donde, tras un largo interrogatorio al que los terroristas no responden, vemos cómo los mata sin piedad. Manderley nos explica que Paul ha fracasado en su misión y ya no se fían mucho de él. Nuestro objetivo ahora es volver a Battery Park para ver si podemos encontrar cómo accede la NSF a través de la estación de metro. Allí está Harley, el informante de Liberty Island que, por un módico precio, nos pone en contacto con un hombre topo, los mendigos que viven en el subsuelo. El hombre topo nos da una clave que podemos introducir en una cabina telefónica para descender al subsuelo, el lugar donde los hombres topo cohabitan con bandas, camellos y la NSF. Esta zona puede parecer muy difícil por el sigilo, pero es cuestión de saber lo que se hace. Podemos escabullirnos o incluso tratar de matar a alguno de los terroristas, pero pronto escucharemos hablar de un ladrillo suelto dentro de una pared en el sur del mapa. Allí un terrorista se rinde, alegando que solo es un contable, y nos confía la llave de uno de los baños, otro túnel que conduce a una nueva zona. Esta nueva sección incluye muchas cámaras, algún robot de seguridad y alarmas por doquier. Hay opciones para escabullirse por tubos de ventilación o usar cubos para crear escaleras, o simplemente saltar por encima de los detectores de movimiento. Esta es sin duda la parte más deudora del legado de Half-Life en todo el juego, pero cuando salimos a la superficie nos encontramos en el aeropuerto de La Guardia. En la primera sección de esta nueva zona estamos en un helipuerto lleno de terroristas. Nada más entrar vemos a uno de los cargamentos de Ambrosía. Alex nos propone buscar otros 2 cargamentos más, uno que va a ser evacuado por barco y otro en jet. Pero en primer lugar tenemos que salir de esta base. Hay un camino por los sumideros que, si no tienes un buen nivel de natación o te equivocas apilando cajas, es casi imposible de atravesar. En lugar de eso tenemos un ascensor marcado con una señal de salida de manera bien notable. Aquí el juego toma casi un papel semejante al comienzo de Metal Gear Solid, y nos permite ser bastante sigilosos, pero también es más divertido simplemente cargarse a toda la base acampando en una zona segura. La salida es un largo pasillo que, a nuestro paso, activa una torreta que puede hacernos papilla. Si somos rápidos podemos abrir el ascensor y entrar aún a costa de grandes cantidades de vida, pero al menos ya estamos fuera. En el exterior, Alex nos habla de Lebenev, al parecer una figura importante dentro de la NSF, y nuestro principal objetivo de asesinato. Para entrar en el hangar de su jet tenemos que pasar a través de las barracas de los soldados, y para abrir la puerta necesitamos una llave que, por alguna razón, está descansando en una caja dentro del embarcadero. Entiendo que aquí la intención era forzar al jugador a ver el embarcadero y descubrir el segundo cargamento de Ambrosía, pero es una de las raras instancias donde el juego no ofrece alternativas. Esa llave es la única forma de abrir las barracas y progresar. Esquivando algunos peligrosísimos robots de seguridad, entramos en las barracas y hacemos papilla a todos los soldados apostados allí. Es nuestro momento de confrontar la verdad. Nada más entrar en el hangar, Paul nos advierte de que ha pedido a los terroristas que no le disparen. Resulta que Paul ha estado trabajando como agente doble para Lebenev. UNATCO y las Naciones Unidas están bajo un control de un grupo de banqueros conocidos como los Majestic 12. Ellos han creado la plaga y suministran la vacuna para controlar a la población a través de los políticos necesitados de una cura. Jay-Z no se lo traga, pero le da el beneficio de la duda a su hermano. Paul nos pide que hablemos con Lebenev y le escuchemos. En el interior del jet encontramos el tercer y último cargamento de Ambrosía. Antes de hablar con Lebenev, porque ya he jugado a este juego, he decidido poner un par de minas en el pasillo que lleva a su habitación en el jet solo por si acaso.
Lebenev nos explica la verdad: necesitan llevarse la ambrosía para sintetizarla en un laboratorio de Hong Kong y distribuir la cura, minando así el poder de los Majestic 12. La mejor prueba que tienen de esta conspiración somos nosotros y nuestro hermano Paul. Resulta que nuestros padres no murieron en un accidente hace años, sino que somos hombres sintéticos, niños pro beta educados para ser supersoldados. Antes de que podamos seguir con la conversación, Ag-Navar hace acto de presencia. Menos mal que las minas en el pasillo la convierten en carne picada al instante, porque esta batalla con rifle de asalto no solo nos puede pillar totalmente de improviso, sino que es muy dura. Con Navar muerta, Lebenov nos pide que sigamos colaborando con la UNATCO. La tapadera de Paul puede haber sido descubierta, pero nosotros no nos consideran fieles a la coalición. Alex accede a borrar los registros de este encuentro para que Manderley no se entere de lo sucedido. Fuera, Gunter ha llegado con las tropas de la UNATCO a poner orden. Cuando le decimos que Navar ha entrado en el jet de Lebenev y se ha puesto a disparar, omitiendo que nosotros estábamos allí y le hemos matado, claro, corre a socorrerla. Con nuestra última misión para la UNATCO cumplida, es hora de volver a la base. El helicóptero de Jock nos recoge. Como es de esperar, Manderley nos da una reprimenda y nos explica que ahora deben perseguir a Paul como un terrorista más. Lo que se le escapa es que los aumentos cibernéticos que compartimos con nuestro hermano pueden ser no solo desactivados, sino usados para matarnos lentamente cuando un agente se revela. Manderley nos pide que vayamos a Hong Kong a perseguir a Tracer Tong, el hombre que pretende sintetizar la vacuna. En la sala de recreo podemos encontrar al Dr. Jaime Reyes hablando con el hombre de negro de antes. Así descubrimos que este hombre misterioso también tiene aumentos tan avanzados como los nuestros, y piensan hacer reformas en la UNATCO. Jaime parece estresado por lo ocurrido. Cuando vamos a tomar el helicóptero a Hong Kong, Jock nos avisa de que ha recibido un mensaje cifrado de Paul. Quiere que nos reunamos con él en su habitación de hotel en Hell's Kitchen. Allí encontramos a Paul magullado y enfermo. Los implantes lo están envenenando poco a poco. JC pide explicaciones y Paul le ofrece pruebas. Volver al cuartel de la NSF para recuperar un informe sobre el misterioso hombre de negro a cambio de que enviemos los datos a otro grupo terrorista aliado, los franceses Silhouette. JC entra en la base llena de soldados de la UNATCO nada contentos con verle ahí, a sabiendas de que no deberíamos estar en esta zona. Podemos adentrarnos en la base por distintos métodos, como siempre. Dentro podemos acceder a una zona de computadoras llenas de gasalón que tenemos que ventilar para abrir una trampilla al sótano. Toda esa zona subterránea está llena de láseres, torretas y cámaras a niveles enfermizos, que dejan en ridículo a la saga Portal en su sadismo. Pero finalmente encontramos el informe, y con él el nombre de un misterioso agente, Walton Simmons. Convencidos de que nuestro hermano decía la verdad, subimos al tejado para arreglar las antenas y enviar el mensaje a Silhouette. Inmediatamente después de hacerlo, Simmons interrumpe nuestras comunicaciones y envía a todos los soldados de la UNATCO a darnos caza. Ya sabéis lo que eso significa. Hora de repartir plomo. Encima, como esto es un Immersive Sim, nada como recoger una caja que pone TNT en letras grandes y lanzarla por el hueco de la escalera. La carrera hasta llegar al hotel está llena de nuevos enemigos, mechas similares a los Metal Gear. Al llegar allí tenemos la oportunidad de huir con Paul, pero las fuerzas de Simmons están asaltando el hotel. Aquí se abren 3 oportunidades narrativas que, si bien desembocan en el mismo desenlace, también suponen un incentivo al jugador. Podemos subir por la ventana y dejar a Paul, que no puede trepar, hacer frente solo al asalto. Con esto el jugador asumirá que hemos dejado morir a nuestro hermano y no intervendrá más en la historia. Aunque su supervivencia tampoco aporta demasiado a nivel narrativo, a partir de aquí ha cumplido su función. O podemos quedarnos y tratar de hacerles frente como hermanos. Los nuevos enemigos, los hombres de negro, no solo son duros, sino que sus cuerpos explotan al instante de morir, lo que obliga a ser muy precavido, o tirar unas cuantas granadas al pasillo antes de que vengan. Paul desaparece nada más salir por la puerta, lo que nos deja solos para recorrer los escasos 10 metros desde el hotel hasta la puerta del metro y huir. El problema es que uno de esos mechas está apostado en la puerta, justo con varios soldados, y nos puede hacer picadillo en segundos. No es imposible, pero sí, claramente está pensado para que mueras aquí en tu primera partida. Si morimos, la historia continuará, ahora encerrados en una localización secreta de la que hablaremos más adelante. Pero si sobrevivimos, alcanzamos el metro y llegamos hasta Battery Park, allí nos estará esperando Gunter. Nos dará la opción de rendirnos o luchar. Lo único que lo diferencia es que luchando mantenemos un poco de dignidad y sabremos que Gunter conoce que fuimos nosotros quienes matamos a Navar. Gunter es invulnerable en esta pelea, así que da igual cuál de los 3 caminos hayamos elegido. Acabamos en una sucia y desconocida celda. En la celda, desprovistos de todos nuestros objetos, una voz empieza a hablarnos. Dice llamarse Daedalus y quiere ayudarnos.
Abre momentáneamente la puerta para que podamos escabullirnos del primer guardia y quitarle un cuchillo. Más adelante encontramos una pistola. La base de los Majestic 12 está llena de cámaras, guardias, hombres de negro y Dobermans. Está claro que el juego quiere que usemos los conductos bajo el piso que comunican los distintos departamentos, haciendo uso del mapa que nos transmite Daedalus. Si corremos hacia la salida, Daedalus nos pide que antes encontremos a Paul, esté vivo o muerto, para recuperar información necesaria para Tracer Tong. Nuestro hermano se encuentra muy protegido en una zona de investigación. Allí descubrimos que los Majestic 12 trabajan en colaboración con una compañía farmacéutica, dueña de la patente de Ambrosía, llamada Persalife. Además han hecho otros experimentos genéticos con unas criaturas llamadas Grisel y otras más peligrosas, los Carsian. Liberando a unos Carsian de sus celdas, podemos dejar que ataquen a los soldados apostados frente al laboratorio donde se encuentra Paul. Nuestro hermano se niega a seguirnos, pero dice que nos veremos en Hong Kong. Ahora podemos salir de la base, pero antes quizás debamos recuperar nuestros objetos. Es un objetivo secundario y totalmente opcional, además de muy peligroso por los varios ED-209 que patrullan la zona, y la necesidad de ir bien provistos de herramientas de hackeo para cámaras y paneles de seguridad. Pero en la armería podemos encontrar todos nuestros objetos, así como un rifle de plasma o una escopeta de asalto. Salimos fuera de la base de los Majestic 12 solo para descubrir que está situada bajo el Unnatco, literalmente bajo nuestros pies todo este tiempo. Eso significa que podemos dar una visita a nuestros amigos. El Dr. Jaime Reyes puede unirse en la Resistencia si le invitamos a venir a Hong Kong, o quedarse a espiar, pero lo importante es que nos regala un aumento nuevo. Sam Carter no quiere ni oír hablar de conspiraciones, pero nos abre la armería para que recojamos lo que necesitamos y hará la vista gorda. Jesse visita a Alex sospechando que él era Daedalus, pero no solo no es Alex, sino que, como encargado de seguridad de la UNATCO, cree que es imposible que haya sido contratado por un hacker, un nuevo misterio que será importante en el futuro. Solo nos queda pasar a saludar a Manderley, nuestro antiguo jefe. Aquí podemos hacer dos cosas. Si entramos a hablar con él, lo encontraremos en medio de una conversación con Walton Simmons por holograma. Simmons nos dirá que han activado nuestros aumentos para que nos maten en 23 horas. También podemos dispararle a Manderley antes de hablar con él. Simmons nos dará otra interacción distinta, diciendo que le hemos hecho el trabajo sucio porque nunca había apreciado a Manderley. Si en lugar de ser atacados por Navarre en el aeropuerto, hemos disparado a Eleveneth, Navarre seguirá viva y tratará de detenernos en la puerta en este momento. Podemos tener un combate con ella o activar su interruptor de aumentos con una frase que podemos aprender hackeando el ordenador de su oficina. Finalmente huimos de la base y encontramos el helicóptero de Jock. Ya no hay vuelta atrás. Es la hora de Hong Kong. Antes de pisar la ciudad en sí, somos apresados en una base de los Majestic 12. Nada más cargar este mapa, las alarmas se activan y una recua de soldados especiales se lanzan contra nosotros. Debemos desactivar el bloqueo de los misiles del helicóptero para que Jock pueda abrirnos una salida. Para ello vamos hasta las barracas de los soldados, haciendo frente a los rezagados y buscamos en las taquillas una llave para el control de vuelo. En el piso superior abrimos la puerta y desactivamos el bloqueo de armas. Jock dispara una puerta blindada para que podamos escapar, pero los Majestic 12 activan dos mechas muy peligrosos. El juego cada vez más aumenta la dificultad de los combates. Tras pasar por la puerta destruida, descendemos al mercado de Hong Kong, el distrito de Wan Chi. El mapa de Hong Kong es más grande y ambicioso que el de Hell's Kitchen, también algo más claustrofóbico, pero decididamente una localización diseñada por gente que solo conoce China por películas de John Woo y Ringo Lam. Aunque es muy memorable, también obliga a mucho backtracking y nuestra misión principal aquí es un enorme engaño que nos hará dar vueltas y ponernos en peligro cuando la solución se pueda encontrar en menos de 10 minutos. Jock nos indica que Paul solía visitar un complejo al este. El lugar pertenece a una tríada llamada Sendero Luminoso, donde el guarda en la puerta, Cordon Kick, nos dice que, si queremos ver a Tracer Tong, necesitamos ayudarles para ver que puede confiar en nosotros. Resulta que le roban una espada nanotecnológica a la tríada Flecha Roja. La actriz de cine y empresaria, Maggie Chow, ha culpado de ello a Sendero Luminoso, esperando una guerra entre ambas bandas. Chow vive al oeste del mercado, en Tonochi Road. Al llegar a su apartamento nos recibe su sirvienta. Chow nos explica que es una amiga íntima de Paul y que ha estado colaborando con él para acabar con Sendero Luminoso. Nos dice que podemos encontrar pruebas de ello en la bóveda de la policía. Si crees que asaltar una comisaría en Hong Kong no parece una buena idea, tienes toda la razón. Chow nos está enviando a una trampa. Si investigamos su apartamento encontraremos que una lámpara de papel activa un pasadizo secreto donde encontramos a varios guardas de Majestic 12 y un mensaje que confirma que Chow también trabaja para Simmons. Aquí encontraremos también la espada láser. También podemos simplemente disparar a Chow en cuanto la veamos, pero eso no nos da una historia demasiado interesante.
antes de saltar a la comisaría, podemos visitar a Max Chen, líder de los Flechas Rojas, en su club Lucky Money. El barman del club tiene, por algún motivo, un interesante diálogo sobre cómo el socialismo con características chinas es más beneficioso para los ciudadanos que la pesadilla neoliberal norteamericana. Max Chen no tiene mucho que decirnos, de hecho incluso si conseguimos las pruebas de la comisaría no reacciona de manera distinta, lo que da muestras de que la alta reactividad y diversidad de caminos del juego empieza a estrecharse. Asaltamos la comisaría y además de hacernos con munición y aumentos para nuestras armas, encontraremos un informe que muestra que Maggie Chow básicamente ha estado mintiendo a todo el mundo. Volvemos a su apartamento, pero su asistente nos dice que ya no se encuentra ahí y llama a los guardias. Del pasadizo secreto salen los guardias de Majestic 12, lo que significa que, si no encontramos el pasadizo la primera vez, así es como se supone que deberíamos descubrirlo. El jugador más veterano irá directamente a la lámpara de papel en su primera visita. Otras rutas implican tomar un ascensor alternativo, protegido con un código, o subir al edificio de enfrente donde, convenientemente, alguien ha dejado un rifle francotirador, munición y unos prismáticos. Tracer Tom se pone por primera vez en contacto con nosotros y nos felicita. Es el comienzo de una bonita amistad. Con nuestro nuevo sable láser decidimos entregárselo a los Flechas Rojas. Max Chen accede de buen grado a una tregua entre las tríadas viendo que el enemigo es Majestic 12, intentando apoderarse de Hong Kong con estas tretas, pero Majestic 12 ya ha enviado a un comando de guerreros cibernéticos a reventar Lucky Money. Cumplido nuestro objetivo, hablamos con Gordon Kick, que nos da acceso al complejo. En un panel encontramos la entrada al laboratorio secreto de Tracer Tom. Tracer nos propone deshacernos del interruptor que nos condena a muerte en pocas horas y procedemos a ello, pero a cambio nos pide el primero de muchos favores. Debemos infiltrarnos en VersaLife, la compañía que fabrica Ambrosia, para conseguir una copia del código de la espada. Su plan es compartir dicho código entre ambas tríadas para que no vuelvan a pelearse por ello. Con la contraseña del ascensor, infiltrarse en VersaLife es pan comido. Sobornar a un supervisor a cambio de una contraseña o hablar con un empleado descontento es todo lo que necesitamos para llegar al laboratorio secreto. Allí nos encontramos con el escenario de la primera escena del juego. Las piezas empiezan a encajar. Un gerente aparece confundiéndonos con otra persona y nos da permiso para andar por los laboratorios mientras no hagamos nada fuera de lugar. Los laboratorios incluyen experimentos que ya conocemos, como los Grisel o Calcian, pero también podemos encontrar el cadáver de un alienígena gris. ¿Es un alienígena real o es una criatura sintética desarrollada por VersaLife? ¿Y con qué propósito? También podemos escuchar una conversación entre Maggie Chow y Bob Page, la persona que hablaba con Simmons en la introducción del juego, confirmando que están ambos en la conspiración de Majestic 12. Encontrar el ordenador con el código de la espada es sencillo, no tan sencillo es escapar porque la alarma sonará en cuanto lo descarguemos. Corremos por nuestra vida para salir de VersaLife, ahora que ya no tenemos nada que hacer aquí. Volvemos al laboratorio de Tom, que ha organizado una reunión de las tríadas en un templo cercano. Allí, ambas tríadas deciden finalmente unirse bajo una única organización para preservar su cultura y dominio frente a estos ataques norteamericanos. Parece que todo ha salido bien. Sin embargo, volviendo al laboratorio de Tom, aún necesita que le hagamos un favor más. Se trata de volver a VersaLife, esta vez para conseguir el código del virus y la vacuna y hundir la conspiración. Como ya no tenemos el beneficio de poder entrar por la puerta principal, necesitaremos usar unos canales cercanos que han sufrido un pequeño derrumbe recientemente, uno de los escasos momentos del juego donde te obligan a nadar. En el laboratorio de Tom también encontrarás el primero de tus antiguos aliados que ha desertado, Alex. Cuando JC le pregunta por Daedalus, este responde que la única información que tiene es respecto a un proyecto abandonado del gobierno de usar una inteligencia artificial como medida de vigilancia de la población. Extraño, muy extraño. Nos dirigimos hacia los canales siguiendo un pasadizo hasta una entrada trasera a VersaLife. Aquí es donde el juego empieza a caerse un poco a pedazos. La visita de nuevo al laboratorio supone enemigos muy duros con alarmas constantes y cámaras que solo podemos desactivar encontrando el terminal adecuado para hackearlas o disparándolas. Robots y comandos cibernéticos patrullan por todas partes. El objetivo no está demasiado lejos y pronto encontramos el ordenador con el código del virus, pero Daedalus nos contacta una vez más. En las instalaciones también se encuentra un constructor universal, la máquina que utiliza VersaLife para sintetizar el virus. Si lo destruimos, evitaremos más contagios. Descendemos hasta el constructor universal, nos hacemos con unos cuantos aumentos por el camino y nos preparamos para nuestro duelo Jedi. Maggie Chow, si no la hemos matado, nos espera aquí. Es una lucha a muerte. Introducimos el código de autodestrucción del constructor universal y un par de arañas robot aparecen para complicar las cosas. Podemos saltar a los sumideros de la máquina, evitando las tuberías contaminadas.
Buceando y evitando un Calcian, llegamos de nuevo a los canales. Ahora sí, volvemos junto a Tom. Quien primero nos recibe es Paul, que por fin ha llegado a Hong Kong. Jaime Reyes también se encuentra abajo con un nuevo aumento. Tracer Tom cree que el último cargamento del virus va camino de Nueva York, en un barco que antes pertenecía a Stand On Down, el líder de los Illuminati. A Jesse no le hace gracia eso de los Illuminati, pero resulta que son tan reales como Majestic 12. Genial, otro grupo de conspiracionistas. Por si fuera poco, Gunter ha llegado a China y está buscándonos. Será mejor que tomemos el helicóptero de vuelta a Nueva York para investigar este carguero. Y al fin, despedirnos de Hong Kong. Hell's Kitchen está bajo ley marcial, con soldados y mechas por todas partes. Encontramos a Harley, nuestro antiguo informador, en el club Underground. Harley nos cuenta que los Illuminati han perdido mucho poder en favor de los Majestic 12, pero nos puede poner en contacto con Stand On Down en un edificio cercano. También nos pide que matemos a un periodista, John Green, que al parecer actúa como espía de la UNATCO. Pero para lo único que sirve es que si delatas a Dow frente a Green, luego serás emboscado por la UNATCO. Dowd sufre de la plaga y necesita un vial de ambrosía. Aún así nos pone sobre la pista de que el único lugar donde pueden guardar el carguero son los astilleros navales de Brooklyn. La única forma de asegurarse de que el virus en el carguero no se vuelve a propagar es hundiendo la embarcación con explosivos. Podemos ir junto al contrabandista de armas a comprarlos, si no los tenemos, pero es una pérdida de tiempo. Encontraremos explosivos dentro del propio barco. Al salir de la guardia del contrabandista, nos encontraremos con que Gunter ha enviado a tropas de la UNATCO contra nosotros. Debemos huir en el helicóptero de Jock cuanto antes. Jock nos deja a las afueras de la base naval. Podemos aproximarnos a los guardias, pero no nos dejarán entrar aunque crean que estamos con Bob Page. Un camino subterráneo lleno de trampas, plataformas y arañas mecánicas es nuestro camino más directo. El objetivo es llegar hasta una grúa que nos permite acceder a unos conductos de ventilación. Podemos entrar en el barco bien por la pasarela principal, bien tirándonos al mar y subiendo las escaleras en el lado opuesto, mucho más seguro. Las cubiertas superiores no tienen mucho problema. Algunos soldados chinos que podemos esquivar o deshacernos de ellos sigilosamente. En el camarote del capitán encontraremos la llave de las cubiertas inferiores. Ya en la sala de máquinas debemos localizar 5 puntos que explotar para hundir el barco. Aunque Dow nos los ha marcado en un mapa, no son nada evidentes y esta es la clase de misión en la que todo el mundo se atasca. El primer punto está a la derecha en la sala de máquinas. Para el segundo debemos subir por unas escaleras, romper una ventana, caminar por una tubería y llegar a otro punto en el lado opuesto. El siguiente objetivo nos obliga a pasar por una zona donde ha habido un accidente eléctrico. Podemos ayudar al mecánico y cortar la electricidad, luchar contra una araña mecánica y volar una escotilla escondida detrás de la maquinaria. En el lado opuesto, el siguiente punto está cerca de las bombas de achique, cuyo flujo podemos revertir para ayudar al hundimiento del barco. El último punto está en el lugar más en la proa, rodeado de guardias y torretas. Una vez destruidos todos, el barco empieza a caerse a pedazos. Tenemos que salir en menos de 30 minutos, pero toda la guardia de la marina de la base está sobre alerta y son muy duros. Volviendo por los conductos de ventilación por los que entramos, podemos llegar al tejado y al helicóptero de Jock. Esta misión me recuerda a Operation Razor Eyes en el Tom Clancy's Rainbow Six, por la obvia localización en un carguero. Es una buena misión de sigilo que pierde mucho por la falta de concreción en los objetivos que resultan muy difíciles de ver incluso sabiendo su ubicación. El juego empieza a dar síntomas de agotamiento, pero esta es la última misión que se siente realmente orgánica, con todos sus defectos. Durante toda nuestra estancia en el barco, Daedalus nos contacta para hablarnos de un compañero de Dowd, Morgan Everett, actual líder de los Illuminati. Daedalus quiere que contactemos con él a través de la hija que tuvo con su amante, Nicolette. Pero antes paramos en el cementerio de Lower East Side para reunirnos con Dowd. El guardia del cementerio nos abre la puerta y nos dice que Dowd está en el museo familiar. Dowd se sorprende de que hayamos podido entrar porque el cementerio no debería tener un guardia. Por supuesto, el guardia era un espía que nos prepara una emboscada. En realidad importa poco que matemos al guardia antes porque la emboscada tendrá lugar igualmente. Al menos encontramos en el barco un vial de ambrosía para que Dow pueda recuperarse. Dow explica que el virus llevaba las firmas de Everett y Bob Page. Debemos localizar a Nicolette en París para encontrarnos con el líder de los Illuminati y conseguir aclarar todo este asunto. Nuestra llegada a un París también en ley marcial es accidentada. No solo tenemos que descender o bien haciendo parkour por un hueco en el techo, o tenemos un ascenso cifrado, también atravesar una habitación radiactiva, cloacas con grizzles y salir al exterior de las avenidas parisinas, tomados por comandos y mechas tan duros que es una pérdida de tiempo tratar de enfrentarse a ellos. En este momento un nuevo personaje se comunica con nosotros. Parece Daedalus, pero se hace llamar Icarus.
En una boca de metro, escondido en una pastelería, un traficante de armas nos ofrece ayuda. Nos indica que en la calle enfrente hay una puerta secreta a las catacumbas que usan sus mejores clientes, el grupo terrorista Silhouette. Jay-Z tiene tan mala suerte que llega a las catacumbas justo cuando las tropas de Majestic 12 están asaltándolas. Tras escabullirse de los guardias, llegamos al Búnker 1, mientras Treacherton nos lee la página de Wikipedia de las catacumbas de París. You're entering one of the larger tombs. Almost 6 million exhumed bodies were moved to the catacombs as a health measure during the 1700s. En el búnker encontramos a los pocos y restantes miembros de Silhouette, y a Chad, su líder. 2 miembros han sido hechos prisioneros recientemente, y Chad no se decide si merece la pena rescatarlos y poner en riesgo a toda la unidad. Jay-Z se ofrece a ello a cambio de pistas sobre Nicolette. Para rescatar a los rehenes hay que atravesar el largo mapa de las catacumbas sorteando peligros hasta el Búnker 3. Allí los rehenes están custodiados por varios enemigos muy duros de los que debemos deshacernos. De lo contrario, algunos de los rehenes acaban cayendo muertos cuando nos acompañan por todo el camino de vuelta al Búnker 1. Por lo general su pathfinding es bastante malo, cuesta hacer que te sigan, pero el juego da por válido el objetivo solo con liberarlos, sin necesidad de que sobrevivan. Chad nos informa de que Nicolette frecuenta un club llamado La Porte de l'Enfer, en los Campos Elíseos. Usando las cloacas una vez más, salimos frente al club. Podemos explorar esta zona y encontrar a una pareja discutiendo, o incluso, si le dijimos que no viniera a Hong Kong, a Jaime Reyes, que nos dará la frase clave para matar a Gunter si nos lo encontramos. Entrar en el club cuesta 300 créditos, y todos los que están allí tienen algo que vender, sean objetos u información. En el piso superior nos espera una mujer joven que dice conocer a Nicolette, y que esperemos por ella detrás del club. Al llegar allí descubrimos que la mujer es en realidad Nicolette. Para encontrar el contacto de Morgan Everett, debemos dirigirnos a la antigua casa de Beth, la madre de Nicolette, el Château Duclair. Jock viene a buscarnos inmediatamente. El Chateau puede ser abierto por la puerta principal con una ganzúa o ir por la puerta trasera y romper unos tablones. Dentro podemos buscar pistas sin muchas indicaciones, salvo escuchar a Nicolette constantemente quejarse de lo mal que lo pasó viviendo allí como una niña rica y mimada francesa. Detrás de un jarrón encontramos las llaves de la habitación de Beth, y allí detrás de una pintura encontramos la llave del sótano. En la habitación de Nicolette hay algún botín en forma de municiones, chaleco térmico y aumentos para las armas. Bajamos a la bodega mientras Treacherton nos explica el proceso de hacer vino en Francia. In France, the gentry keep their wine in a small cellar to preserve the flavor from heat and sunlight. Stop fucking talking! Internalize! Girando un candelabro abrimos un pasaje secreto, rompemos algunas maderas y encontramos la base de Illuminati de Beth Duclair. Desde aquí podemos mandar un mensaje a Morgan Everett que contesta de inmediato. Se reunirá con nosotros, pero a cambio debemos ir a la Catedral de los Caballeros Templarios, antiguos enemigos de los Illuminati, donde descansa un ordenador que necesita para sintetizar la cura de la plaga, además de ciertas reservas de oro que quiere recuperar ahora que el templo está tomado por los Majestic 12. Para llegar a la catedral debemos recorrer un breve laberinto en el patio trasero del Chateau, que lleva una cripta familiar que conecta con la catedral, pero allí habrá 2 comandos esperándonos. Las calles próximas a la catedral están llenos de mecas y la entrada principal tiene torretas que nos harán picadillo, menos mal que nadie vigila el río. La catedral no tiene mucha pérdida y no es especialmente difícil, podemos encontrar pronto la bodega con el oro templario y justo después el ordenador con la información necesaria. El problema es que, en las sombras, nos está esperando Gunter. Hora de su venganza, ha mejorado sus aumentos y tiene un lanzallamas. Por suerte, alguien ha considerado guardar un lanzacohetes en la catedral, prácticamente la única arma que garantiza que no te va a freír. Si encima le disparamos antes de activar su diálogo, es pan comido. Toda esta sección, desde Campos Elíseos hasta la catedral, es bastante lineal, pero muy buena. Imposible que no me recuerde siempre a Vampire the Masquerade Bloodlines, incluyendo el Château Duclair, como un trasunto del Ocean House Hotel, uno de los mejores niveles de videojuegos de la historia. Activamos la conexión del ordenador y en la salida, Walton Simmons aparece como holograma. Nos avisa que Gunter era el último agente cyborg de vieja generación, y el próximo enemigo que tengamos será alguien muy superior a nosotros. Icarus también insiste en amenazarnos de manera esporádica.
Everett lo escucha y nos informa de que Icarus se trata de una IA bajo las órdenes de Majestic 12 y que él sabe más sobre Daedalus. Nos reunimos con su contacto, Toby Atangwe, en la parada del metro. Desde allí nos lleva en secreto a casa de Morgan Everett. De camino al laboratorio de Everett podemos encontrar a Alex, enviado allí por parte de Tracer Tom. Cómo ha llegado hasta aquí cuando nosotros nos hemos tenido que volver a Nueva York y explorar medio París solo para que nos dejasen entrar es un misterio. Everett nos cuenta que Daedalus es la IA de seguridad diseñada por el gobierno americano, pero que era tan eficiente que acabó clasificando también a los Illuminati y a los Majestic 12 como grupos terroristas. Con la información de la catedral por fin podemos sintetizar una cura definitiva para la plaga, pero para eso necesitamos un constructor universal, como el que acabamos de destruir en Hong Kong. Por suerte el gobierno americano tiene un par de ellos. Majestic 12 se ha hecho con el de Pasadena, pero en la base aérea de Vandenberg cuentan con otro, custodiado por los X-51, un grupo de científicos que desertaron del Área 51 cuando supieron de los planes de los Majestic 12. Antes de dirigirnos hacia California podemos explorar un poco más el acogedor apartamento. Por ejemplo, tras el espejo del baño de la habitación de Everett encontramos a Lucius de Beers, el antiguo líder de los Illuminati, criogenizado. Everett lo mantiene así para sonsacar la información, convenciéndole de que lo sacará de allí cuando la ciencia lo permita tener un cuerpo sano, pero en realidad no piensa hacerlo. Si se lo comunicamos a Lucius, nos pedirá la eutanasia. También podemos acceder a otra habitación donde descansa una tercera IA de la que no habíamos oído hablar hasta ahora, Morpheus, un hermano de Icarus y Daedalus. Este es el momento en el que el juego expone algunas de sus tesis en cómo la humanidad busca un gobernante benévolo en Dios, y para ello crea la civilización y la tecnología. Nos dirigimos al tejado para subirnos al helicóptero Jock, aunque un mecánico nos llama la atención por su extraño comportamiento. Si volvemos junto a Everett y preguntamos por el mecánico, este lo reconoce como un impostor y nos pide que nos deshagamos de él. Resulta que había colocado una bomba en el helicóptero. Si no descubrimos nada de esto, la bomba estallará más adelante en la historia, matando a Jock y dejándonos sin vehículo. Say the line, Bart! A bomb. Las tropas de Majestic 12 han tomado la base, controlando mechas, drones, cámaras de seguridad y plantando francotiradores en los tejados. La científica Carol Brown nos alerta de que debemos deshacernos de 4 mechas en las puertas principales y reactivar el sistema de seguridad para los X-51. Por suerte hemos traído nuestro muy fiable lanzacohetes, así que no tenemos ni que bajar por los tejados. En el lado derecho de la base tenemos el sector de comunicaciones donde la mayoría de los científicos se han atrincherado. El resto del equipo se encuentra en el edificio principal, en control central, pero la única vía de acceso es un pasaje subterráneo inundado y cargado de radiación. Los científicos ya habían enviado a alguien allí pero pereció por el camino, así que debemos recuperar su llave de mantenimiento. Unas cuantas ciberarañas menos y llegamos a la sala de control. Da igual lo que nos amenace Icarus, nunca será Shaudan o GLaDOS. Al entrar en el centro de control podemos descubrir aquí a Sam Carter, nuestro armero en Liberty Island, ya despedido con deshonor y trabajando en nuestro bando. Más abajo nos espera George Savage, que sintetizará la cura en cuanto su hija Tiffany vuelva de una misión en el laboratorio oceánico de Pasadena para recuperar los esquemas del constructor universal. Entre tanto debemos activar una red para que Daedalus pueda confrontar por fin a Icarus. Lo que ocurre es que, una vez la hemos activado, las cosas no salían como estaban previstas. Icarus y Daedalus no pelean, sino que se fusionan en una sola IA, Helios. Esto era parte del plan de Bob Page, que ha secuestrado a Tiffany. Está claro que nuestro siguiente objetivo será rescatar a la chica de los planes del constructor universal. Tiffany se encuentra custodiada en una gasolinera tomada por las fuerzas de Majestic 12. Nada más aproximarnos, unos mendigos, entre los que podemos encontrar a la hija del dueño del hotel de Hell's Kitchen, nos ofrecen una llave de las alcantarillas para poder infiltrarnos en la zona y echar de allí a los que les han quitado su refugio. La zona es puro sigilo y está muy bien llevada, eludiendo cámaras, guardias y perros, pero Tiffany se encuentra bajo llave, custodiada por un peligroso hombre de negro que está allá cuando lo matamos, así que debemos tener cuidado para que la rehén no muera en nuestro intento de rescate, aunque eso no detendrá el juego. Jock se encargará de devolver a Tiffany con su padre y de camino nos acercará a... El laboratorio solo tiene un acceso a través de una torre bien custodiada por mechas y guardias, pero por suerte también podemos ir saltando de los tejados y entrar desde allí. Los científicos de la zona son miembros de la X-51, así que nos ayudarán de buen grado siempre que nos disparemos cerca de ellos y los ahuyentemos. Nuestro objetivo es alcanzar los niveles inferiores y robar un módulo de submarino que nos lleve hasta la verdadera base. En este segundo tramo del laboratorio oceánico, el juego se vuelve más parecido a System Shock 2, una base abandonada, llena de cadáveres y experimentos que corretean libres.
luchando contra la estructura que se cae a pedazos. De hecho, es tal cual si System Shock 2 ocurriera debajo del mar. Imagínate que un juego así existiese algún día. Tras luchar contra algunos Grizzles y abrirnos paso por habitaciones sumergidas, entraremos en una zona en obras de ampliación de la base. Si seguimos descendiendo, además de agresivos sistemas de seguridad, nos encontraremos con la zona del Constructor Universal, custodiada por una ciberaraña gigante. Por si fuera poco, el ascensor no funciona y activarlo implica lidiar con varias torretas que nos ametrallarán en cuanto asomemos la cabeza. Una vez arriba, descargamos los planes del Constructor Universal, solo para escuchar que Helios y Bob Page estarán esperando que lo hiciéramos para interceptar la señal y copiar los datos. Page podría construir un nuevo virus por sí mismo y nuestra cura no valdría nada. Por suerte deja caer que se encuentra en el Área 51 en esos momentos, así que es la oportunidad para que JC detenga esto de una vez por todas. Pero para ello debemos salir literalmente del fondo marino. La ascensión no parece muy grave hasta que Walton Simmons hace acto de presencia. Con una versión mejorada de sus aumentos y ciberimplantes, empieza una lucha a muerte sin cuartel que, bueno, nada, que no solucione un cohete en plenos morros. Algunos soldados en trajes de hombre rana aparecen en nuestro ascenso. No sé exactamente por qué, pero en mi partida se bugueó en algún momento y no podía seguir avanzando por las puertas. Por suerte la consola de comandos mantiene siempre disponible la opción de no clip, que hay más cyberpunk que hackear tu propia aventura. A las afueras nos encontramos con George Savage, que nos alerta de que Page está a punto de lanzar un misil en dirección a la base de Vandenberg. Jock nos deja cerca del silo de misiles. Este es, junto con la última zona, uno de los peores mapas. El silo está protegido por mechas y perros, guardianes y francotiradores, y cualquier momento en el que hagamos saltar una alarma, todas las tropas se dirigirán hacia nosotros. Si conseguimos adentrarnos en el silo por uno de los conductos de ventilación, nos encontraremos con más alarmas y cámaras, comandos, soldados de élite y hombres de negro en espacios muy reducidos, lo que complica las cosas sobre todo si andamos escasos de munición. Una vez llegados a la sala de control y deteniendo el misil, podemos hacer algo mucho más divertido: redirigir el misil hacia el Área 51 y dañar la estructura para poder asaltarla más tarde. Es obligatorio, así que disfrutemos de los fuegos artificiales. Lamentablemente, Bob Page tiene a un hombre llamado Howard Strong trabajando para sabotear el misil redirigido. Debemos directamente ir hacia el propio misil y localizar a Strong en una grúa y matarlo para que nuestro objetivo se cumpla. Una vez hecho esto, ascendemos por la escalera y Jock nos lleva, finalmente, a la mítica Área 51. Aunque el Área 51 está llena de distintos edificios, solo nos interesa uno concreto, el búnker donde se ha refugiado Bob Page. El problema es que el búnker tiene puertas blindadas contra misiles y parece inexpugnable. Menos mal que una torre cercana hay un interruptor para abrir de par en par. Bob Page se encuentra en lo más profundo del sector 4, pero lo primero será activar el ascensor que nos lleva al sector 2. Para ello tenemos que atravesar una zona contaminada y con enemigos donde restablecer la corriente. El sector 2 está lleno de trampas y patrullas como cabría esperarse, con poco espacio para eludirlos. En una esquina del mapa recibimos una llamada holográfica de Morgan Everett explicándonos que nuestra prioridad absoluta tiene que ser matar a Page. Para ello debemos descender al sector 4 y desactivar 4 reactores de fusión que protegen al empresario. Everett no confía en Tracerton y cree que lo mejor es devolver a los Illuminati el poder, con JC como brazo ejecutor, pero que al menos el mundo no caiga en el caos y tenga, por así decirlo, un dictador benévolo. Antes de descender al sector 3, Page nos presenta al hombre de negro que mató a nuestros padres adoptivos. Podemos ignorarlo escondiéndonos y dejar que pase de largo o cohete en la cara. Soy partidario de lo segundo. Por su parte, Tracerton quiere destruir por completo Área 51, lo que mataría a Page, pero también destruiría a la IA Helios y todos los sistemas de comunicaciones online del planeta, trayendo una nueva edad oscura pero evitando seguir bajo el control y vigilancia de conspiradores. En este sector donde se encuentran los reactores antimateria manejados por aliens grises. Uno de los operarios nos dice que no cree que sean alienígenas reales, sino monos calvos clonados que usan como mano de obra barata. Ya volveremos a este operario más adelante. Antes de poder entrar en el sector 4, Helios quiere hablar con nosotros. Nos dirigimos al puesto de comando para tener una cara a cara con la IA. Su propuesta es muy sencilla: desactivar ciertos puertos en el sector 4 para liberarse del yugo que le ha puesto Page, y permitirse así fusionarse con nosotros, cuyos aumentos y naturaleza de humano clonado perfecto le permite completar su evolución y gobernar el mundo como un dios hecho carne. Tentador, pero vamos a sopesar más posibilidades de momento. Entramos, ahora sí, en el sector 4 con el beneplácito de Helios y de la araña gigante que custodia la puerta. Nada más entrar, Paul nos contacta por holograma. Mientras nosotros nos infiltramos en Área 51, el planeta está cayendo en el caos bajo el dominio de Helios como dictador mundial.
Paul no nos dice qué opción coger, sino que hagamos caso a nuestros deseos. Bienvenidos al punto de no retorno, parece decir el juego. Una sorpresa más nos espera al atravesar la siguiente puerta, un laboratorio con cuerpos dentro de tanques, como el que vimos en la escena inicial. Todos los cuerpos son clones nuestros, como Paul. Algo que el jugador no había pensado demasiado teniendo en cuenta que todos los personajes masculinos del juego tienen básicamente los mismos 3 modelos. Es hora de tomar una decisión y elegir un final. Si queremos ayudar a los Illuminati, tenemos que encontrar los 4 reactores de fusión que protegen a Paige. Están muy dispersos, con uno de ellos incluso intencionadamente oculto. Además, Paige ha activado el constructor universal para que genera criaturas infinitas y hacer este el más difícil de los finales. Un auténtico coñazo. Con los 4 reactores apagados solo queda encender un interruptor y ver cómo Paige vuela en pedazos. Ahora, la escena del comienzo tiene un extraño eco donde Morgan Everett ocupa el liderazgo de Bob Paige y nosotros somos su perro guardián, como Walton Simmons lo había sido antes. La historia se repite. Más sencillo es desactivar los enlaces de Helios en una habitación próxima a Paige, literalmente pulsar 2 botones y volver a ascender el sector 3, acercarse a Helios y convertirnos en un dios. No tan satisfactorio como suena. En un punto intermedio de dificultad se encontraría la propuesta de Tom. Primero hay que apagar el sistema de refrigeración de los reactores de antimateria, que están bien custodiados en el sector 4. Después ascendemos al sector 3, pero debemos sumergirnos en la base de los reactores para apagarlos manualmente, recibiendo no solo daño por contaminación, sino siendo atacado por grises. Por último se trata de activar 3 botones, pero cuando hayamos activado los primeros, el ingeniero que conocimos antes verá que tratamos de destruir toda la base y nos enfrentará. No importa, quizás el final más abierto de todos y por ello el más esperanzador. Hasta que la secuela haga canónicos los 3 finales simultáneamente, por algún motivo. Esta ha sido la historia de Deus Ex, pero lo más importante es, ¿qué significa? Deus Ex es más relevante que nunca. Olvidemos que por un momento el juego nos pone en el papel de JC Denton, JC como Jesucristo, ¿lo pillas? Un agente de la Agencia Internacional Antiterrorista después de que un atentado en Nueva York haya cambiado el panorama político. Olvidemos que tiene lugar durante una pandemia que no hace más que incrementar las enormes desigualdades de un sistema cada vez más consolidado en unos pocos monopolios. Olvidemos que en este juego la polarización ha llevado a los cargos políticos a desembocar en figuras populistas que abrazan por completo su carácter ridículo en favor de ciclos de noticias más breves, donde cada nuevo escándalo tapa el anterior. Tu primer objetivo es un líder terrorista que se rinde nada más encontrarse contigo. Si le escuchas, pronto empieza a explicar varias cosas que en la realidad de este juego son totalmente ciertas. Hay un grupo de oligarcas que controlan todo bajo un estado policial. La pandemia que asola al mundo ha sido creada artificialmente para hacer más sumisa a la población y... The Trilateral Commission is financed by the Rockefellers and the Rothschilds. Don't tell me. That's a think tank. Anyone can become a member. But not everyone does. That's why they call it the secret government. Inmediatamente pone de manifiesto su antisemitismo. A un nivel de estructura narrativa la idea no es tan mala. Aquí, alguien que el juego nos ha presentado como nuestro primer villano. Cuando le ofrecemos la posibilidad de explicarse, todo lo que dice parece razonable, especialmente en su énfasis en usar la vacuna en la gente más necesitada. El juego ha remarcado mediante una de las cinemáticas iniciales la imagen de barrios pobres asolados por cadáveres que han sucumbido a la enfermedad. Entonces, el personaje empieza a explicar que toda forma parte de una conspiración, y termina su discurso, bueno, yendo un poco más allá, es decir, para lo que en el año 2000, cuando se publicó el juego, no eran más que ideas chifladas y marginales. Si has pasado el más mínimo tiempo interesado en lo oculto, ovnis, criptozoología y otros tantos misterios de lo paranormal, es muy difícil eludir que la mayoría de estas historias tienen su origen y son caldo de cultivo de grupos supremacistas. Funcionan como esos emails de spam y phishing que pretenden hacerte creer que alguien te va a dar un dinero o cualquier regalo por una carambola del destino, pero están, intencionadamente, mal escritos. Son filtros. Si te has tragado esto, te tragarás cualquier cosa que te digan, por lo tanto, puedo soltar mi propaganda sin problemas. Más adelante en el juego descubrimos que el virus que asola a la humanidad no solo es de creación en un laboratorio, sino que dicho laboratorio está ubicado en Hong Kong. Desde allí se ha ido transmitiéndose el virus. La idea detrás del líder terrorista es que primero sientas hostilidad, es tu objetivo, luego que sus puntos sean razonables, quiere ayudar a los necesitados. E inmediatamente pasa a decir un montón de barbaridades sin sentido, invalidando todo lo anterior. No es un villano, no es un héroe, es un lunático, y narrativamente funciona en parte porque ese es el viaje que nos espera como jugador manejando a JC Denton. ¿Estoy en el bando correcto?
¿Debo ayudar a otros? ¿O simplemente debo aceptar que en esta realidad no hay una opción correcta? Cuando nuestro propio hermano viene a avisarnos de los peligros de la globalización, ¿cómo vamos a reaccionar? El escenario de ciencia ficción donde se ubica Deus Ex no trata de la presunta fortuna de acertar el futuro. Al fin y al cabo, el terrorismo internacional ya se aventuraba con un problema durante los 90, y la anterior pandemia, la del SIDA, había tenido lugar en 1981 con el gobierno norteamericano feliz de ignorarla y dejar morir a la población más afectada solo porque no le beneficiaba políticamente. William Gibson dijo que los escritores de ciencia ficción no son adivinos, sino gente que ha prestado atención a ciertos elementos de su entorno y se ha preguntado qué impacto tienen en la experiencia humana. ¿Y qué se pregunta Deus Ex sobre la experiencia humana? En verdad, la nanotecnología, el estado policial y el transhumanismo son tan explorados como las gafas de sol y las gabardinas negras. Son pura estética heredada del cyberpunk. Igual que hoy seguimos imaginando futuros con los carteles de luces de neón que pueblan Hong Kong desde la Segunda Guerra Mundial. Es un juego que incluye de compañeros de nuestro protagonista americano a dos cyborgs, un bruto alemán y una fría agente rusa. Es un estereotipo sin mayor profundidad. Hasta la tardía inclusión de alienígenas grises y cabezones en la última fase del juego es una cuestión de la estética de su época. Warren Spector explicaba que parte del origen del Deus Ex proviene de lo molesto que estaba con el equipo detrás de TF de Dark Project estuviera tan centrado en hacer la experiencia de sigilo lo mejor posible, que él quería tener la opción de dejar sigilo y atacar cuando los creyera conveniente. No puedo evitar pensar que aunque la ambición de Spector es encomiable, esa frustración estaba mal dirigida, molesto a que el diseño se centrase en los principales verbos del juego en lugar de derivar recursos de producción a multitud de mecánicas igual de difíciles de implementar adecuadamente. Si hablamos de la opción pacifista del juego, vemos algunas de sus limitaciones. Las armas no letales no son muy eficaces, puesto que podemos disparar un dardo tranquilizante a un guardia y este aún tenga tiempo de correr hacia el botón de alarma para avisar a sus compañeros antes de quedar realmente inconsciente. Además, el evitar muertes innecesarias solo tiene un especial peso narrativo, o al menos el juego toma cuenta de ello, en las 3 primeras misiones. Podemos estar agachados, bajo la luz, muy próximos a un enemigo sin que nos detecte, pero estar igualmente agachados en las sombras a mucha distancia y que se dé cuenta, algo que se podría haber evitado haciendo uso de algún tipo de medidor de visibilidad, como el de TF de Dark Project. Otro problema parecido ocurre con las cámaras de seguridad, donde no es posible destruirlas con disparos y tienen un rango de visión bastante extraño, donde a veces parece detectarse sin estar apuntando en tu dirección, algo que resultaba mucho más legible en System Shock 2. En general parece que la opción de sigilo que se nos presenta en el tutorial del juego es bastante descuidada en cuanto a dar claridad al jugador qué posición ocupa. Quizás por eso Spector definió este juego como una historia de acción sin descanso, lo que no ayuda cuando el combate es bastante engorroso. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que no he sacado el arma correcta o accidentalmente lo he guardado en medio de un tiroteo cuando he intentado activar algo o recoger munición de un cadáver porque estoy a punto de quedarme sin ella. Probablemente sea mi culpa, pero el combate abierto no se siente realmente adecuado hasta que has progresado en las mejoras transhumanistas que, a su vez, son muy limitadas y solo se desbloquean dentro de la linealidad del juego, lo que eleva la dificultad enormemente. Ciertos elementos del loop principal muestran sus limitaciones por lo retirado de las situaciones. Pronto se hace evidente que todo mapa contiene al menos un panel numérico y por tanto alguna tablet o algún personaje que nos dará el código a introducir. También se acaba haciendo extraño que las conversaciones con ciertos NPCs giren en torno a lo que han encontrado algún tipo de arma o tipo de munición y nos lo ofrecen a cambio de créditos. En lugar de tener mercaderes o tiendas habituales, esta idea de trapicheo y trueque, que podría encajar perfectamente en el world building, se muestra bastante artificial para ser inusualmente frecuente. De lo que sí puede aprender muchos juegos actuales es de la inteligencia con la que el juego reacciona a nuestros actos. Por lo general, muchos juegos se toman estas estructuras de decisiones como cuestiones de gran impacto, sin reparar en los pequeños detalles que hacen a un juego verdaderamente inmersivo. El más conocido caso de Deus Ex, quizás porque ocurre muy pronto en el juego, es cuando tu jefe, Joseph Manderley, te regaña por haber entrado en el baño de las mujeres. Lo que parece una acción inconsecuente tiene una simple línea de diálogo, pero genera una reacción clara en el jugador. Mis actos tienen repercusiones, aunque sean mínimos. En otra ocasión, el jugador puede deambular por la base de la UNATCO donde un soldado, dependiendo del momento del juego, le informa de que no deberíamos estar aquí, o que allí no tienen mucho que hacer por el momento. Serían simples guías de juego para hacer ver que estos personajes están vivos, igual que cuando un miembro del grupo terrorista NSF, mientras nos infiltramos en su helipuerto, musita que se le está haciendo demasiado largo el turno de vigilancia. Son momentos de credibilidad. Un ejemplo claro de lo poco definida que está la agencia del jugador. Al principio del juego, uno de nuestros primeros objetivos es rescatar a unos rehenes en una estación de metro. La opción pacífica es infiltrarse por el sistema de ventilación y escabullirse detrás de los terroristas para liberar a los rehenes y que estos se suban al vagón del metro, lo que los deja a salvo en una siguiente estación.
Más adelante, tras haber desertado de la UNATCO, debes hacer el camino inverso hasta Battery Park. Al descender del vagón, tu violenta ex compañera Anne Navarre, si no la has matado en una misión anterior, está esperando por ti. Pero, ajá, detrás de mí se encuentra exactamente el mismo conducto de ventilación que usé para liberar a los rehenes. El jugador puede infiltrarse allí para encontrar que la puerta de salida ha sido tapiada. Sí tienes cierta lógica dentro del mundo del juego que UNATCO no quiera tener tan flagrante déficit de seguridad en las estaciones de metro, pero el jugador que ha llegado a una conclusión lógica de cómo evitar el enfrentamiento es, de hecho, obligado a tomar parte de él. Incluso si logramos vencer a Navarre, otro compañero, Gunter Hermann, estará esperándonos arriba y además es invencible, obligándonos a luchar y perder o rendirnos. Sin embargo, hay un elemento de rejugabilidad en ciertos escenarios. Con el conocimiento previo de algunos de los giros argumentales es posible tener acceso previo a terminales y pasadizos secretos que facilitan y acortan la misión principal. Tomemos este momento donde Maggie Chow nos envía una trampa con la esperanza de que caigamos en ella, o, en nuestro regreso, seamos atrapados por sus tropas. Si sabiendo este dato decidimos explorar su casa antes de emprender la misión, podemos deducir la contraseña de su terminal y descubrir que el objeto que nos ha mandado recuperar ha estado en su posesión todo el tiempo. Este caso en concreto tiene un pequeño defecto donde el pasadizo secreto de su oficina puede ser descubierto por accidente al activar el área de percepción de uno de los guardias que lo custodian, pero es ciertamente un acierto de diseño. De hecho, la aproximación a los mapas como espacios semi-realistas y funcionales es uno de sus mejores aspectos. Los escenarios guardan un buen equilibrio entre espacios creíbles y espacios que guían e informan al jugador. Parte de ese acierto es como despiertan la curiosidad de un modo orgánico, no solo para leer periódicos, libros y tablets con información que pueden sernos de utilidad, o el deseo de acceder a todos los terminales tratando de entender qué secreto guarda cada usuario, sino también en eventos como ventanas abiertas que nos invitan a localizar cajas metálicas que acumular formando escaleras o usar esas mismas cajas para bloquear sistemas de alarma. La interacción con el entorno es el elemento definitorio de los Immersive Sim y donde nos damos de bruces con las contradicciones del género y en particular de este juego. El término atribuido a Spector, pero acuñado por Doug Church, tendría a englobar un tipo de juego principalmente sistémico y reactivo del que Deus Ex sería su exponente más popular, pero cuyas raíces se remontan a Ultima 6, The False Prophet, cuya perspectiva cenital nos recuerda a sus sucesores como el verdaderamente considerado padre del género, Ultima Underworld, Testing Abyss, lo que da una idea aproximada de los problemas de definición del término. A medida que la tecnología y el acomodamiento de convenciones ha permitido una mayor inmersión en los juegos, estos elementos sistémicos y reactivos se han popularizado. De nuevo en este canal nos volvemos a encontrar con los problemas para limitar la definición de un género por sus mecánicas, a medida que estos se hibridan en otros géneros. El principal problema de un Immersive Sim es que acoge a otros géneros bajo un mismo manto. El caso que nos ocupa, Deus Ex, podría ser un shooter en primera persona con elementos de RPG e infiltración. Aquí surgen las preguntas. ¿Es un buen shooter? El mismo año No One's Life Forever o Perfect Dark nos sitúan en historias de espías, el último además también con una inevitable visita al Área 51. ¿Es un buen RPG? Los fans de Baldur's Gate 2 Shadows of Amn podrían disentir. ¿Es un buen juego de infiltración? Este es el año del debut de Hitman Codename 47, así que no es su principal fortaleza como ya hemos establecido. ¿Es el principal problema de los Immersive Sim que, tan ambiciosos como son, abarcan demasiados frentes sin ser fuertes en ningún aspecto? Habiendo jugado a System Shock 2 y Thief de Dark Project, mi respuesta sería sí y no. System Shock 2 se enfoca mucho más en un sistema reactivo e inmersivo, pero orientado al combate, y aunque falle en algunos de los aspectos más RPG, limitando la agencia del jugador, es una experiencia de juego tremendamente atmosférica. Igualmente el tono es prodigioso en Thief, pero aquí toda la atención puesta está en ser la cumbre del sistema de sigilo, lo que hace que su sistema de combate directo sea anecdótico, intencionadamente débil. Deus Ex se jacta de un equilibrio que no ha envejecido bien, y que apela, además, a la suma de las partes, aunque todas ellas muestren flaquezas. Como mundo habitable, como mundo sistémico que explorar, sigue siendo un buen cajón de arena. Nos hemos hartado de leer quejas de cómo Rockstar Studios ha tardado 10 años en anunciar un nuevo Grand Theft Auto, mientras que en ese mismo periodo de tiempo llegó a hacer 3 entregas con distintos spin-offs. Pero mi pregunta es, ¿realmente necesitamos tanto un nuevo GTA? Pues se me estaré volviendo loco. Esta ciudad va a acabar conmigo. ¿Qué ha dicho? ¿Que se está volviendo qué? Que me estoy volviendo Yoku. Vas a de la cabeza. volverme loca, porque vas a volver, fíjate en el twerking ligero. Okay. Vas a volverme loca. Y esta es la parte que va. Sé que la
El tirón. Me ha dado el tirón, La quinta entrega tiene una enorme actividad aún hoy en día en su modo online y en servidores de roleplay. Sigue lleno de gente probando hazañas imposibles con sus vehículos o armas y tratando de explorar todos sus sistemas físicos. La mayor parte de las quejas que ha recibido en su salida, Cyberpunk 2077, no tiene que ver con sus mecánicas principales o su historia, sino con lo poco desarrollado que parecía su ciudad. Vehículos y NPCs desaparecen al doblar la esquina. Las normas físicas que rigen el mundo no son consistentes cuando mi personaje cambia de un estado a otro, entonces no puedo predecir y actuar en consecuencia. Por tanto, no es un lugar en el que experimentar. La gente disfruta de los mundos que puede habitar, explorar, comprender y dominar. En lugar de tratar de entender qué es lo que el diseñador quiere que hagamos, los jugadores buscamos conclusiones lógicas o retos autoimpuestos que tengan que ver la norma que rigen esos mundos. Si detecto una trampa en un pasillo delante mía, y se me ocurre que, disparando el mecanismo que la activa, me evitaré más problemas, entonces disparar y que no ocurra nada se convierte en un problema. Esa es la filosofía detrás de los Immersive Sim, y es, me temo, una tarea titánica. Es posible llegar a una de las últimas localizaciones del juego sin las herramientas necesarias para progresar, a diferencia de System Shock 2, que te penaliza por no haber progresado en las habilidades necesarias ofreciendo un final en dos entornos, uno orgánico y otro mecánico, que requieren un dominio equilibrado de tus opciones de combate. Deus Ex tiene una solución que impide el bloqueo. Lo que ocurre es que la solución no resulta muy natural. Pongamos que llegas a una puerta cerrada, no tienes ganzúas y, por cuestiones que tienen que ver con la excesiva fuerza de los explosivos en el juego, están hechas de un material indestructible. El juego te ha entrenado para explorar, buscar a alguien que tiene la llave o quizás una vía alternativa. Sin embargo, nos encontramos en un momento narrativo donde no hay guardias, científicos o trabajadores circulando, o haciendo sus tareas en un entorno laboral donde sería lógico encontrar esa llave. ¿Cómo lo soluciona? Hay un agujero en el techo. Sí, estás ofreciendo una alternativa. Sí, estás incentivando la exploración. Pero también está diciéndole al jugador precavido, que ha sabido guardar ganzúas, que él tiene que consumir un recurso para no perder unos 30 segundos saltando sobre las cajas y colándose por el agujero del techo. La cuestión de fondo es, ¿estás ofreciendo métodos alternativos de resolución cuando no están convenientemente equilibrados? Porque lo que parece es una situación en que la idea original era que el jugador abría esa puerta con ganzúas, pero alguien se dio cuenta que podría darse el caso de que no tuviera una consigo, ni explosivos. Podían haber dejado una caja escondida con la ganzúa, pero ¿cuál es el obstáculo entonces? Especialmente en ese punto donde probablemente lleves más de 18 de las cerca de 20 horas que uno puede tardar en completar la experiencia. Ya has hecho esto multitud de veces, así que no es un desafío de reflejos, tácticas o inteligencia, es un engorro. Sería menos doloroso si Deus Ex no contuviera también ejemplos magníficos de cómo implementar esas alternativas. Liberty Island es un gran nivel por esto mismo, porque uno puede entrar por la fuerza por la puerta principal, o colarse por la puerta de atrás dando un rodeo, y ambas opciones tienen ventajas y desventajas, pero se sienten apropiadas. Lo que ocurre es que Immersive Sim ha terminado por significar juegos en primera persona donde puedes recoger latas de refresco del suelo y tirarlas. La complejidad para realizarlos y marcarlos en un sector comercial amplio evitó que en un principio que el género terminase de germinar como tal, aunque algunos tímidos intentos de estudios nostálgicos por Looking Glass o el sector indie lo han revitalizado con creces. Si la última entrega de The Legend of Zelda toma nota de la Immersive Sim, es que sin duda ya se ha establecido como una filosofía de diseño más. En cuestiones de experiencia de juego, Deus Ex no se diferencia tanto de la sensación de jugar a una obra tan rígida como Half-Life. Romper cajas de madera con una palanca roja tampoco ayuda a evitar los paralelismos. Claro, puedes ir por ahí haciendo muchas cosas de un modo que el juego no consideraría correcto. Matar a soldados saltando sobre ellos hasta aplastarlos, accediendo a zonas a base de saltar y partirse de la pierna, escondiéndote en un pequeño hueco en la pared y obligando a los enemigos a acudir en fila de uno en uno a recibir balas y balas. Es divertido y es parte del encanto que ha adquirido el juego, como el famoso sistema de escalada utilizando minas adhesivas como peldaños, pero es algo que va en contra del concepto mismo por el que las misiones parecen haber sido diseñadas. Te ofrecen varios caminos y eliges ir campo a través. Parte de la premisa, influenciada directamente por el éxito de Expediente X, es que todas las conspiraciones son reales. La misma idea está planteada en la trilogía literaria Illuminatus, desde un tono satírico. Si todas las conspiraciones son reales y las conspiraciones se contradicen entre sí, entonces todas deben conspirar las unas contra las otras en competencia, lo que implica que ninguna conspiración funciona realmente, sumiendo todo en el caos. Este planteamiento es menos un marco de fantasía como en Deus Ex, y más una posición absurdista que ridiculiza la incoherencia del discurso. Lo que ocurre con los discursos conspiracionistas es que acaban atrayendo a la misma gente que está dispuesta a aceptarlos,
así que no es extraño que ambas obras hayan inspirado sus propias conspiraciones, como la tenue relación entre Kerry Wendell Thornley, autor del Principio de Discordia y uno de los fundamentos teóricos detrás del Illuminatus, y Harvey Lee Oswald, asesino de Kennedy, o la ausencia de las Torres Gemelas en el horizonte de Nueva York de Deus Ex, solo un año previo al 11S, pero, en realidad, consecuencia de la limitada capacidad de memoria del juego. En ese sentido, no aguanta una comparación con una saga como Metal Gear Solid, que, más consciente de su ridículo, abarca ideas más generalistas sobre la guerra y la condición humana, apuntando solo ocasionalmente a sucesos reales desde un ángulo más absurdista. Con toda la mofa que recibe por sus alambicadas narrativas, Kojima sabe tomar la influencia de escritores como Kobo Abe para trasladar ideas atemporales y humanistas sobre ciclos de violencia en forma de sueños febriles. En cambio, la adopción de Deus Ex de referencias es un cúmulo de particularidades de los 90, no muy distinto a cómo vemos hoy uno de esos tebeos de Image Comics con mujeres armadas, gafas de sol y mallas ajustadas con excusa de empoderamiento. Un producto de su época. Hoy por hoy, Deus Ex se presenta como una narrativa reaccionaria disfrazada de discurso revolucionario. De hecho, no ha sido hasta que he vuelto a jugar este año a Deus Ex cuando he entendido. Al ofrecer distintas posiciones ideológicas como igualmente válidas, está asumiendo en Jay-Z una postura de extremocentrismo. Jay-Z no es Gordon Freeman, no es un personaje silencioso, tiene su propia actitud y sus propias ideas, y en los debates que mantiene durante el juego muestra una posición siempre favorable al status quo, que finalmente solo se decanta cuando empieza a afectarle a él, incluso desconfiando de su propio hermano cuando éste le alerta de la situación. Solo después de mi reseña de Disco Elysium puedo entender la cobardía de Jay-Z. Es un liberal, en el sentido en el que lo usan los estadounidenses, claro. Tampoco es algo tan extraño si vemos como entre dos de los fans más notorios de Deus Ex se encuentran Edward Snowden o Elon Musk, o si nos pasamos por la cuenta de Twitter de William Gibson, donde retuitea constantemente posturas como que criticar a Joe Biden es lo mismo que apoyar a Donald Trump. El extremocentrismo es la cobardía del opresor tomando forma, la posición de que ningún mundo mejor es posible y cualquier intento de alcanzarlo es una locura, una conspiración. Casi podríamos trazar un precedente aquí a muchos otros juegos que utilizarían la idea de un discurso político pero no ideológico y que se traslada a nuestros días, donde los dos términos se confunden. Así, cuando nos encontramos con desarrolladores apresurándose en aclarar que su juego no es una declaración política, como cuando David Cage insistía en que sus juegos con citas de Martin Luther King y ambientado en Detroit no era una gran metáfora sobre el racismo, lo que normalmente quieren decir estos desarrolladores es que sus juegos no están hechos con la intención de ser una proclama partidista, pero eso no evita que no muestren sus sesgos ideológicos. Pensemos en el modo en el que BioShock fue aplaudido como ejemplo de madurez por su crítica al objetivismo, una crítica sustentada en factores externos como la existencia de poderes mágicos y algunas incoherencias en la actitud de los personajes. Pero BioShock Infinity, por el contrario, fue reconocido como un mero decorado estético que culminaba en puro distanciamiento moral. Ahora, tomemos en comparación en la actitud casi ingenua de su predecesor, System Shock 2, cuando equipara la utopía espacial socialista a lo Star Trek con el arquetipo de mente colmena alienígena de su enemigo propio de la paranoia anticomunista de los años 50. Hay algo más genuino en este pragmatismo narrativo que en la falta de compromiso al reconocer ciertos sesgos y tratar de contentar a propios y extraños. Quizás donde el juego se permita desarrollar estos temas es en una conversación opcional con un camarero en un restaurante en Hong Kong. Ahí el camarero habla de cómo los peores instintos del ser humano deben ser suprimidos, y que esto equivale a la civilización. Por tanto, el único camino es una dictadura que permite evitar que los individuos particulares satisfagan sus necesidades antes que las de una nación en su conjunto, en oposición a las democracias débiles, que acaban rendidas ante las corporaciones más poderosas. Denton difiere y cree que las libertades democráticas pueden implicar muchas debilidades, pero al menos siguen siendo libertades. Lo que ocurre es que también es un juego que cree que citar a Pynchon o a Chesterton lo hace, de algún modo, sofisticado, mientras te encuentras a inteligencias artificiales con nombres como Morpheus, recordemos, un año después de The Matrix, Daedalus o Icarus. Si algunos de estos asuntos pasan por maduros, es porque probablemente muchos jugadores se vieron expuestos a ellos aquí por primera vez. Este es uno de los razonamientos que más escucho respecto a Deus Ex, que la historia está muy bien escrita y es compleja, pero lo cierto es que su resonancia emocional está a la par con las interpretaciones de voz. Es más notable que aquel juego soñado por Spector con un guión de más 500 páginas se vio reducido aquí a 270 y perdió la posibilidad de desarrollar algunos de sus giros narrativos, pero también que probablemente las 230 páginas restantes fueran otra colección de momentos al azar, pobremente conectados por excusas para saltar de un escenario a otro y utilizar la inercia de esa acumulación de ideas sin sustancia.
Tu hermano puede morir, o no, sin que apenas sepamos nada de nuestra relación con él, o su posible pérdida tenga alguna repercusión en JC Denton. Un científico se nos presenta hablando de que han mandado a su hija, a la que no conocemos, en una misión peligrosa para, en la escena inmediatamente posterior, descubrir que su hija ha sido secuestrada. Hay un motivo por el que se cita a veces a Nicolette, una mujer que nos lleva al castillo francés donde pasó su infancia y rememora en voz alta cómo era la vida allí, porque al menos ella parece tener una vida. Entonces, ¿cuál es la cuestión central con Deus Ex? Eso que nos preguntábamos al principio de esta sección de qué tiene que decir sobre la experiencia humana. A un nivel de mecánicas, el eje central podría ser la paranoia, algo en lo que el sistema de guardado interviene como una habilidad profética. Aproximarse a una misión, caer en una trampa y morir, solo puede ahora volver a cargar la partida y con el conocimiento previo aproximarse con más cautela. Explorar en busca de cuadros falsos, ladrillos sueltos o candelabros que abren túneles secretos tiene su propia recompensa en expandir la historia, cuando no matar a ciertos personajes sospechosos. Pero ocurre que parte de ese equilibrio que mantiene el juego en las distintas formas de resolver las situaciones tiene estas consecuencias, que la desconfianza y el egoísmo se apropian de todo. Sí, en algunas ocasiones hay opciones, digamos, más caritativas que verdaderamente empáticas, que vienen con su propia recompensa, como dar alimento a un niño para que nos desvele un pasaje secreto. Pero también podemos acceder a esa vía u otras sin necesidad de ayudarlo, lo que hace que nuestro acto piadoso sea un elemento estético, sin ningún peso. La narrativa principal de Deus Ex te lleva siempre de la mano. No hay apenas justificación para que JC Denton se cambie de bando cuando lo hacen más allá de que es conveniente y el juego no progresaría, consecuencia, al parecer, de una alternativa abortada donde Denton se mantendría fiel a la UNATCO, que hubiera supuesto que más de la mitad del juego fuera una experiencia totalmente distinta. No hay lugar para grandes decisiones. Vete aquí, mata a este, rescata a este otro, vete a otro sitio, busca a la siguiente persona que te dé órdenes. Escuchamos estas historias de grupos secretos traicionándose unos a otros y compitiendo, pero apenas formamos parte de la acción, nos dejamos llevar. A 10 minutos de terminar el juego se nos ofrecen 3 opciones. Ya hemos conocido a todos los implicados y sus razones. Ahora toca, por fin, decidir por nosotros mismos cuál será la acción que lo cambie todo. Las ideologías que nos ofrecen son la transhumanista. Una IA mala y una IA peor se han unido en un ser que vigila y controla todos los sistemas de seguridad. Se considera el nuevo líder mundial y nos ofrece perder nuestra humanidad a cambio de la presunta posibilidad de que podamos guiarla hacia tomar las decisiones correctas. La conservadora, literalmente dejar que el mundo siga como está. El juego hasta repite la misma escena de inicio ahora con nosotros incluidos. Y la ludita. De la nada, un personaje que se nos había presentado como un científico pro-imperialismo chino y que, en la última misión, en el espacio de unas pocas horas y fuera de cámara, nos informan de que ha viajado a California, ha sido contagiado y curado, nos ofrece una anarquía primitivista donde acabamos con la red global de información. Bueno, al menos hasta que la activen de nuevo. Podría decirse que el hecho de que el juego bascule entre opciones morales tan grises, cuando no directamente oscuras, es uno de sus aciertos y parte de por qué se señala como un juego maduro, pero también manda otro mensaje muy particular. La naturaleza humana es horrible y nada de lo que hagamos tiene repercusión. Uno de los personajes explícitamente dice que el futuro será capitalismo del siglo XX, una élite corporativa protegida por leyes e impuestos. Empezamos en una distopía y terminamos en otra distopía. La secuela, Deus Ex Invisible War, incide aún más en ello al hacer canónicos los 3 finales simultáneamente. Denton probó todas las opciones, y ninguna funcionó. Todo volvió a ser como antes, porque no hay ninguna otra opción posible. Cuando una obra te dice que el poder, no importa qué cambios traiga en el futuro, está siempre en manos ajenas, te está pidiendo que te rindas. Cuando te dicen que todas las conspiraciones son reales, te dicen que no hay ninguna opción realmente válida porque todas ellas son trampas. Te aísla, relativiza todo, y la realidad se vuelve difusa, sin reglas. Solo queda el desencanto. ¿Para qué querría hacer un recorrido pacifista de un juego que, llegado un momento, deja de ofrecerme alicientes para ello? Igualmente, me obliga a matar en ciertas circunstancias en las que la historia lo requiere. ¿Para qué elegir bando entre distintos grupos de conspiradores igual de terribles? ¿Qué agenda personal me queda en un mundo donde solo puedo elegir quién sujeta mi correa? La maraña de conspiraciones que escapan a todo entendimiento, la postura de que la realidad no tiene alternativa no es profunda ni incómoda, es nihilista, y el nihilismo es la opción de los que responden encogiéndose de hombros. The main thing that I learned about conspiracy theory is that conspiracy theorists actually believe in a conspiracy because that is more comforting. The truth of the world is that it is chaotic.
The truth is that it is not the Jewish banking conspiracy or the grey aliens or the 12-foot reptiloids from another dimension that are in control. The truth is far more frightening. Nobody is in control. The world is rudderless. Es mucho más fácil culpar a un proyecto secreto de un gobierno en la sombra que aceptar que podemos tomar un papel activo y escuchar a nuestra conciencia. Deus Ex no es en absoluto un mal juego. Diríase que es, de hecho, un inevitable hallazgo artístico, pero el tiempo lo ha relegado a ser relevante por su importancia histórica y sus grandes ambiciones más que en los resultados que uno podría esperar. No había nada como esto en mucho tiempo y quizá no lo vuelva a ver. No por los motivos más obvios. Pero ese envejecimiento, o soy yo el que envejece y no el juego, no es solo una cuestión del discurso o tecnología desfasada. Es cuestión de ser claro y honesto en lo que se quiere transmitir. Es cuestión de entender que a veces un juego no necesita estar equilibrado y ofrecer una plétora de opciones tanto como ofrecer menos pero mejores experiencias. Es cuestión de concentrarse en las pequeñas tareas. Es cuestión de concienciarnos nosotros, en las pequeñas cosas, en el día a día. Deus Ex recibió un port para PlayStation 2 bajo el subtítulo The Conspiracy, que debido a las restricciones de la consola tuvo que conformarse con mapas más pequeños, ausencia de daño localizado en las distintas partes del cuerpo y muchos problemas de rendimiento durante combates con muchos enemigos. Cualquiera diría que se hubiera aprendido de esta pobre experiencia, pero la creciente popularidad en consolas de juegos que se creían solo viables en PC llevó al estudio a plantearse que la secuela debería estar orientada tanto a PC como a Xbox. Bajo el nombre de Deus Ex Invisible War, la intención de Harvey Smith, ahora director en sustitución de Spector, era ofrecer más personalización al jugador, empezando por poder escoger el sexo del protagonista. El problema es que al diseñarlo, también con consolas en mente, se hizo necesario reducir considerablemente el tamaño de las mapas a ridículas cajas de zapatos, incrementando los tiempos de carga entre transición de una a otro mapa. El ejemplo más claro es Liberty Island, que aparece de nuevo en el clímax de esta aventura, pero aquí tuvo que ser dividida en 2 mapas. Como en PC el manejo de menús es más apropiado para el ratón, esta secuela lo redujo considerablemente, y con ello las opciones de gestión de inventario. También sufrieron las habilidades y aumentos que ahora requerían menos atención al estar combinadas y simplificadas en una sola categoría. Lo que sí mejoró sustancialmente es el sigilo del juego, con un énfasis en el uso de las sombras y el silencio para pasar desapercibido. Algo que el juego heredó del desarrollo de TF, Deadly Shadows. Y la historia, pues continuamos años más tarde después de que Jay-Z se fusione con Helios, cause un gran apagón tecnológico y deje que Majestic 12 sea sustituido por los Illuminati. El mundo se divide en ciudades-estado donde se suceden ataques terroristas a gran escala por las distintas facciones, viejas y nuevas, que quieren controlar el mundo. Alex, el protagonista, tiene que lidiar con estas facciones y, a diferencia del original, escoger con cuál de ellas se alía. Jay-Z, por su parte, planea conectar a toda la humanidad a Helios y ahí es donde las distintas facciones se unen para luchar. En líneas generales, una versión algo más dispersa. Resulta un poco ridículo ver su discurso sobre terrorismo y política global en el año 2003, cuando Metal Gear Solid 2 había salido solo un año antes. Más próximo a un TVO de superhéroes o a una serie de animación juvenil, Invisible War fue una enorme decepción que, si bien mantenía el corazón de un Immersive Sim con cierta interactividad y libertad, resultaba bastante prescindible. Spector defiende que estaban forzados a atraer nuevo público a la saga y para ello tuvieron que limar los aspectos más rudos o de nicho del juego original, pero algo de sustancia se perdió por el camino. No volveríamos a ver otra entrega hasta 2011, 8 años después, con Deus Ex Human Revolution, de la mano de Eidos Montreal. Se planteó como una precuela pero terminó siendo un reboot con un nuevo protagonista, Adam Jensen. I never asked for this. Es SWAT reconvertido en brazo armado de Industrias Arif, la empresa rival de Bob Page. Con la aparición de los aumentos y los primeros cyborg, aunque en el primer juego trataba como un secreto, una rareza y no un fenómeno social, muchos grupos se oponen a la modificación del cuerpo, mientras el cambio climático toma un papel relevante. Jensen básicamente descubre una trama para convertir a los aumentados en esclavos al servicio de los Illuminati. Este racismo contra los aumentados funciona como una pésima metáfora política que nunca llega a nada ni infiere en ideologías o posturas del mundo real. Aún así, es aún más que decente tecno-thriller, pese a que la gran mayoría de los personajes mantienen una actitud poco simpática para el jugador. El estilo visual decadentista y opulento, si bien rotundamente opuesto al juego original, funciona a las mil maravillas para lo que quiere contar.
Es en la jugabilidad donde se dan pequeños pero notables problemas. Nada más comenzar, el juego nos guía por unos 40 minutos de misión de tutorial completamente obligatoria y forzosa, donde además no se ofrece ni una gran interactividad ni rutas opcionales. Mal augurio. Cuando por fin el juego se abre como tal, sigue siendo una obvia ausencia de opciones, y cuando las hay, los propios personajes se encargan de remarcarlas para que no sean ignoradas por el jugador. Un sistema de recompensas con experiencia ayuda a enfatizar las opciones pacifistas y la exploración de las zonas. Human Revolution toma el problema de una mayor accesibilidad al público profano desde la idea de ofrecer un camino lineal y muy marcado, al mismo tiempo que un veterano puede intentar explotar los sistemas en ciertos puntos. Harry Brewis hizo un fantástico vídeo sobre este juego, aunque creo que a él le gusta un poco más que a mí. Con todo, el resultado fue levemente positivo y enfocado en la buena dirección, al menos hasta que llegó la cuarta y última entrega hasta la fecha, Deus Ex: Mankind Divided. Continuando la historia de Dan Jensen, la metáfora de racismo se volvió más perezosa. Estábamos ya en el 2016 y los ataques continuados contra la industria por intereses políticos empezaron a estar más que a la orden del día, lo que solo pudo causar un desastre. Si la idea de los aumentados como un grupo oprimido ya no se sostenía en absoluto en la anterior entrega, mucho menos después de que aquella soltara la bomba de que todos los aumentados podían volverse psicópatas al apretar el botón. En definitiva, la historia acaba justificando el racismo hacia los mentados, dando una legítima razón para tenerles miedo. Un clásico error en estas metáforas de racismo que nunca funcionan porque no quieren afrontar estos temas de frente y como adultos, para no ofender a 4 niñatos en internet. En todo lo demás, el juego mantuvo casi la misma jugabilidad, punto por punto. No necesitáis que os diga mucho más. Supongo que también tocaría hablar del DLC de Human Revolution, de Missing Link y de otro spin-off, The Fall, pero mantienen los mismos problemas que acabamos de comentar, y tal vez sería mejor hacerlo en un vídeo separado si es que alguno de vosotros decide unirse a mi Patreon y elegir votar por un análisis de algunos de estos otros juegos. Cosa improbable, pero si se da la circunstancia lo haré. Y ahí es donde acaba, hasta 2024, el legado de la franquicia, aunque Eidos Montreal, libre por fin del yugo de Square Enix, ha afirmado su interés en nuevas aventuras en el universo de Deus Ex. 12 seconds later. Lo cierto es que parece muy improbable que volvamos a tener un juego tan orientado al detalle, a la apertura de opciones y sobre todo a una filosofía de diseño que se ha ido perdiendo tras el cierre de Looking Glass Studios y sin líderes como Warren Spector. ¿Ha tenido entonces una continuidad el espíritu del primer Deus Ex? Podría decirse que sí. Para mi gusto, el RPG Alpha Protocol es el que mantiene un tono más similar en base a tomar prestadas ideas de James Bond y usar en su trama una serie de conspiraciones de distintos gobiernos y facciones luchando entre sí para causar la Tercera Guerra Mundial, lo que lleva a nuestro protagonista a cuestionarse su lealtad. Pero Alpha Protocol no es un Immersive Sim, y eso es un factor importante. Quizás Prey 2017 sea el que mejor ha recogido esa parte de su legado, si bien es prácticamente un remake encubierto de System Shock, y el entorno solitario no mantiene la misma atmósfera. La plena sensación de libertad a bordo de una gran base espacial donde cualquier ruta o abuso de sistemas no son los posibles sino algo que el juego constantemente nos incita, supone un magnífico ejemplo del género, acentuado por la paranoia de que, literalmente, cualquier objeto a la vista puede ser un alienígena disfrazado. Otro Immersive Sim que inevitablemente me recuerda a la atmósfera de Deus Ex es el muy extravagante Divine Cybermancy, pero necesitaría otro vídeo de 2 horas solo para explicar exactamente ese juego. Quedémonos con que hay distintas facciones, mucha paranoia y un entorno opresivo, denso y adulto, aunque cualquier parecido con nuestro mundo material es pura coincidencia. No dejo de pensar que parte del problema del recibimiento de Cyberpunk 2077 fue el recuerdo de Deus Ex. Se mantenía demasiado vivo en la consciente colectiva y la idea de un mundo cyberpunk que habitar, que reacciona y vive, se topó de bruces con una aventura RPG relativamente lineal, y algo más escapista y pendenciera que es interesante de por sí pero que no cubre ese hueco en nuestros corazones. Así que la conclusión es que Deus Ex no es el mejor juego de la historia. Lo que simboliza Deus Ex es una promesa. La promesa de un juego inmersivo, complejo, maduro e inteligente en el que sumergirse y encontrar nuestro propio camino. Todo lo que ha venido posteriormente se ha quedado a la sombra de esa promesa, ya sea por falta de ambiciones, medios o pura cobardía. Pero hasta que esa promesa sea cumplida, Deus Ex mantendrá su propia aura de reliquia divina entre los jugadores de PC porque supone la suma de todo el potencial inexplorado del medio. Son los propios jugadores los que han llenado los huecos de Deus Ex con su imaginación, con el futuro del género y las vastas posibilidades que traen consigo. Las profecías no hacen que sucedan las cosas, pero a veces traen consuelo.
Hasta que un digno sucesor esté allí para deslumbrarnos a todos, seguiremos instalando Deus Ex una y otra vez, para volver a él, viviendo entre los huecos. Beyond the edge of reality lies a story of ultimate conquest, a story of war and friendship, a story of a love that can never be, and a hatred that always was. And now, the most anticipated epic adventure of the year will never come to a theater near you. Final Fantasy VII. PlayStation